Bueno, muy buenas noches. Vamos a tratar hoy día el tema de aspectos generales de la importación y exportación. Básicamente vamos a tratar los regímenes aduaneros de importación y exportación que están previstos en la ley de aduanas. Antes de tratar el tema de importación y exportación según la ley de aduanas, vamos a entender un poco dónde está o dónde aparece en todo el esquema del comercio exterior los regímenes de importación y exportación. Cuando hacemos una compra-venta internacional de mercancías, ¿no? Proveedor, un exportador, una compra-venta internacional, en internacional hay necesidad que se implemente, se ejecute esa compra-venta, después de una negociación, después de perfeccionar el contrato de compra-venta, entramos en una etapa de conclusión o administración del contrato de compra-venta. En esta etapa de conclusión, en etapa de implementación de la compra-venta, hay necesidad que la mercancía traslade de un territorio aduanero A un territorio aduanero B. Cuando cruza la frontera, digamos, la mercancía, el objeto de comercio, esta mercancía va a ser objeto de control de parte de las aduanas, ¿no? En este caso, de una aduana de salida. Evidentemente, en este caso ahora estaremos hablando de un régimen de salida, de exportación, donde hay una aduana en el cual va a controlar la salida de la mercancía. Después aparecen otras disciplinas, la logística, la distribución física internacional, que hacen que la mercancía ingrese o no, se traslade de un territorio aduanero A un territorio B, y cuando ingresa la carga a otro territorio, también se somete al control de las aduanas, ¿no? En este caso, la aduana de ingreso controlará el ingreso legal de la mercancía al territorio aduanero B, ¿no? Las aduanas, como vemos, actúan como un ente regulador del ingreso, ¿no? Las aduanas son una suerte de policía de comercio exterior, ¿no? Regulan el tráfico internacional de mercancías. Pero y hay que ser preciso en este caso, que lo que regula la aduana es el tráfico internacional de mercancías. Solo regula aquellos bienes que califican como mercancía. Y mercancía viene a ser todo objeto, todo bien que es corpóreo, que se puede transportar. Según la ley de aduanas, una mercancía es un bien susceptible de ser clasificado arancelariamente y que se le puede asignar un régimen aduanero. Por ejemplo, aquellos bienes que son intangibles y que no califican como mercancía, no son objeto de control de parte de las aduanas, ¿no? Por ejemplo, el software, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un CD que tiene un software de $1.000.000 y el soporte físico vale $1, ingresa a la aduana el CD con un software de $1.000.000, el objeto de control debe ser solamente el soporte físico, ¿no? Si yo tengo una factura comercial que señale, ¿no? $1.000.000 el software, $1 el soporte físico, el valor en aduana será $1, ¿no? Como vemos, ahí está plasmándose que la aduana solo controla el soporte físico, más no lo intangible que no califica como mercancía. Ahora, si la factura está globalizada, dice todo $1.000.001, y no sé qué parte es el soporte físico, qué parte es el software, entonces todo será por parte del valor en aduana. Entonces, lo que la aduana controla son mercancías, ¿no? Buenas noches. Entonces hay que tener claro que el objeto de control de la parte de la aduana viene a ser la mercancía, ¿no? Por ejemplo, una persona que fallece en el exterior, ¿no? Y vamos a repatriar sus restos, ¿no? En este caso, la persona que fallece, sus restos no es mercancía. No se clasifica, no se valora, no es objeto de control, no hay una declaración aduanera. Y es cierto, la aduana debe verificar que efectivamente sea una persona que ha fallecido, pero no hay una DAM, no hay una declaración aduanera de mercancías. Su trámite escapa, digamos, de los controles ordinarios de la materia aduanera, ¿no? Igual, si yo, por ejemplo, voy hoy día a mi casa y entro a internet y bajo un software por internet o un juego, etcétera, yo no voy corriendo mañana a la aduana a declarar, ¿no? No es objeto de control de parte de la aduana porque no es mercancía, ¿no? Entonces, lo que las aduanas controlan es mercancía, ¿no? Un bien tangible, corpóreo, que se puede transportar en el comercio internacional. Ahí, por ejemplo, en la nebulosa hay un tema de la electricidad, ¿no? Si la electricidad es mercancía o no, para efectos aduaneros sí, se puede clasificar, tiene una partida especial, lo que es la electricidad. Además se puede transportar en este caso por cables de cobre, ¿no? O sea, sí hay una forma de transportar. Pero es un tema discutible el tema de la electricidad, ¿no? Pero para efectos aduaneros sí es mercancía porque se puede clasificar, tiene una partida especial la electricidad. Bueno, entonces, el objeto de control viene de la mercancía. Pues cuando hablamos de importación y exportación,
vamos a hablar de importación y exportación de mercancía, ¿no? La ley que regula el ingreso y salida de mercancías viene a ser la ley de aduanas, el decreto legislativo 1053, ¿no? En esta parte, en la sección 3, se regula los regímenes aduaneros. Básicamente vamos a hablar de los regímenes de importación y exportación, ¿no? Y también antes de seguir hablando o hablar de los regímenes aduaneros, hay que hablar del territorio aduanero, donde se aplica la ley de aduanas. Esta ley de aduanas se regula ese vínculo jurídico entre la aduana y los operadores de comercio exterior, se aplica en el territorio aduanero peruano, ¿no? Y el territorio aduanero, según nuestra ley, dice que es parte del territorio nacional, que incluye el espacio acuático, aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con el territorio nacional, ¿no? Ese territorio aduanero, en el Perú coincide con el territorio nacional, en otras legislaciones no. Por ejemplo, en la Unión Europea el territorio aduanero es distinto que el territorio de los países. Toda la Unión Europea es un solo territorio aduanero, se aplica una sola legislación aduanera. En el Perú no, coinciden con el territorio nacional. Ese territorio aduanero, según el grado de control que ejerce la aduana, se divide en zona primaria y zona secundaria, ¿no? De acuerdo al grado de control que ejerce la aduana. Por ejemplo, los terminales portuarios, aéreos, las oficinas de la aduana son zona primaria, donde habitualmente la aduana controla, donde ejerce el control permanente, ¿no? Por ejemplo, en los terminales aéreos o terrestres, los depósitos temporales también, hay oficinas de la aduana dentro de depósitos temporales, donde habitualmente realizan su control, ¿no? Es obligación, por ejemplo, de los depósitos temporales, tener una oficina adecuada para que el personal de la aduana pueda realizar su labor de control, ¿no? Eso es zona primaria, ¿no? Puertos, aeropuertos, oficinas de la aduana. Y el resto será zona secundaria. Pero la aduana tiene control, la aduana tiene su potestad tanto en zona primaria como en zona secundaria, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial donde la aduana interviene en madrugada es zona secundaria. Si es cierto, habitualmente la aduana es operativa en centros comerciales, pero no es zona primaria, ¿no? Es zona secundaria. Que habitualmente realizan algunos operativos especiales, eso es por un tema de riesgo, ¿no? Pero es zona secundaria. La aduana tiene potestad tanto en zona primaria como en zona secundaria, ¿no? Ahora, en zona secundaria ya con algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi casa pueden ingresar, sí, pero con orden judicial, ¿no? Cuando la aduana está haciendo sus labores, por ejemplo, de prevenir el contrabando, ¿no? Y tiene información que en tal casa hay mercancía almacenada en contrabando, sí puede hacer operativos, pero con orden judicial para el cerrar. Pero en el depósito temporal no es necesario que el juez ordene alguna intervención, la aduana tiene plena acción en zona primaria, ¿no? En zona primaria tiene la aduana presencia habitual, las 24 horas, ¿no? Es claro, un control permanente, ¿no? Porque en la zona primaria hay ingreso y salida, se realizan operaciones aduaneras, ¿no? Los depósitos temporales, las oficinas de la aduana en frontera, ¿no? Donde habitualmente la aduana está controlando, ¿no? También esta división de zona primaria y zona secundaria es una división por el grado de control que ejerce la aduana, ¿no? Por el régimen tributario que se aplica a las mercancías, el territorio aduanero se puede dividir en zona de tributación especial y en zona de tributación común, ¿no? O sea, el territorio aduanero peruano, hay áreas en las cuales tiene un régimen tributario especial y el resto será zona de tributación común. Es otra división del territorio aduanero, ¿no? Zona de tributación especial, zona de tributación común. Por ejemplo, la zona del peruano-colombiano, la zona del convenio peruano-colombiano llamado PECO, si yo ingreso mercancía a la zona del PECO, ¿no? A la zona peruano-colombiano y me acojo a este convenio, la mercancía ingresa y se considera nacionalizada solamente en esta zona. Y esta zona es considerada zona de tributación especial. Si ingreso mercancía a la zona de la selva, a la zona de PECO, aplicando el convenio de PECO, la mercancía se considera nacionalizada solamente en esta zona. Entonces, si yo quiero trasladar esta mercancía al resto del territorio nacional para su consumo, esta mercancía tiene que pagar los derechos diferenciales, lo que no pagó cuando ingresó, ¿no? Entonces, esta es zona de tributación especial y esta es zona de tributación común. Si yo, por ejemplo, no comunico a la aduana el traslado de mercancía que ingresó con beneficio a la zona del PECO, no comunico a la aduana, estamos hablando de una modalidad de contrabando, ¿no? Porque
hay mercancía que sale del territorio de zona de tributación especial a zona de tributación común sin comunicar a la administración, ¿no? Estamos hablando de la zona de Quito, ¿no? Norte Loreto, ¿no? Fue la bondad. A ver. Esta zona del Peco, que está compuesto por departamentos de la selva, también hay una zona en Colombia, ¿no? También llamada zona de Peco de Colombia. Tiene dos finalidades. Bueno, la finalidad es básicamente generar desarrollo en toda la zona de la selva, ¿no? ¿Y cómo puedo beneficiar de ese convenio? Puede ser de manera directa, o sea, mercancía que viene directamente de Colombia, de la zona de Peco de Colombia, a la zona de Peco de Lima, no, de Perú, ¿no? Directamente, por ríos, ¿no? O también mercancía que vienen de otros estados, de la China, por ejemplo, y que están en una lista aprobada por este convenio, ingresan y se benefician. O sea, la idea es generar un polo de desarrollo, ¿no?, de la economía en la zona de la selva, tanto de Perú como en la zona de selva de Colombia, ¿no? Pero se benefician no solamente colombianos y peruanos, sino también mercancías que vienen de terceros países, siempre y cuando estén en la lista aprobada por la zona de Peco. Claro. Por ejemplo, el Peco lo que me hace liberar, lo que me libera es el derecho al valor. Como si la mercancía, el arancel normal del Peco de la mercancía es 6%, ingresando al Peco puede pagar 0%, ¿no? O sea, de beneficio del convenio. Ahora, en el Perú tenemos otro mecanismo para que no solamente se libere el ad valorem, sino también se libere el IGB. Porque cuando yo importo mercancías, no solamente pago derechos ad valorem, también pago tributos internos, como IGB, el IPM, ¿no? Estos tributos, si yo solamente me acojo al Peco, tendría que pagar el IGB, el IPM. Entonces hay una ley, la ley 27437, me parece, que es la ley de la inversión a la Amazonía. Esta ley de inversión a la Amazonía lo que hace es liberar el IGB. Entonces lo que hacen los importadores de esta zona es aplicar conjuntamente el PECO, el convenio peruano-colombiano, y aplicar la ley 27037, que es la ley de la inversión a la Amazonía, ¿no? Entonces, ambos mecanismos hacen que yo no pague nada cuando ingrese la mercancía a la zona del PECO. Una por un convenio internacional, que es el peruano-colombiano, y otra por la ley de la Amazonía. Y estos dos hacen que me libere tanto el valorem como el IGB. ¿No? Entonces, el territorio aduanero se divide en zona de tributación especial y zona de tributación común, ¿no? Esto por el régimen tributario aplicable a la mercancía. Y pues tenemos una zona que es especial, que es la zona franca. Acá hay una discusión, ¿ya? Porque según la ley de aduanas, es parte del territorio nacional debidamente delimitada, dice, en la que las mercancías semi-introducidas se consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero para la aplicación de derechos arancelarios, impuestos, importación para el consumo, que cargos tuvieran lugar. Esta definición ha sido cambiada con la última ley de aduanas. Antes había una definición en la cual se señalaba que la zona franca era una zona extraterritorial, o sea, fuera del territorio aduanero. Entonces el Tribunal Fiscal, por ejemplo, entiende que la zona franca es una zona fuera del territorio aduanero, donde si la aduana interviene dentro de la zona franca, serían nulos sus actos dentro de la zona franca, ¿no? Por ejemplo, hay casos en el cual la aduana en la zona franca de Tacna interviene, incauta una mercancía, por ejemplo, y como consecuencia de la incautación después hay un comiso de la mercancía, se ha reclamado, llega en apelación al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal dejó sin efecto esa sanción, porque es producto de una intervención dentro del territorio, fuera del territorio aduanero, pero dentro de la zona franca. ¿Por qué? Porque considera el Tribunal Fiscal que la zona franca es parte del territorio nacional, pero que no es parte del territorio aduanero. O sea, la aduana no tendría potestad dentro de la zona franca. La aduana sí tiene una interpretación distinta, en la cual señala que sí puedo intervenir. Lo que pasa es que en la zona franca solamente hay un tratamiento especial en cuanto a los tributos. Pero sí mi potestad sí está intacta en cuanto a la intervención dentro de la zona franca. Hay una discusión ahí entre el Tribunal Fiscal y la aduana. Sin embargo, los fallos del Tribunal Fiscal no son de carácter de observancia obligatoria en estos casos, por lo tanto se ha aplicado solamente para el caso en concreto, ¿no? Pero hay varias resoluciones del Tribunal Fiscal en el cual aclaran que la zona franca está fuera del territorio aduanero. Si yo, por ejemplo, hago una intervención, tengo una mercancía comprada en la zona franca y sufro una intervención, una incautación,
y después viene un comiso, yo puedo reclamar el comiso y después apelar el comiso y el tribunal fiscal va a dejar sin efecto la sanción. Pero hay digamos, hay un criterio que son encontrados entre lo que dice la SUNAT y lo que dice el tribunal fiscal, ¿no? sobre el término zona franca, ¿no? También hay una discusión en el caso de los mercadillos que están dentro de Tacna, ¿no? Ustedes conocen Tacna, los mercadillos están en el medio de la ciudad. Entonces, hay toda una discusión si los mercadillos son o no parte de la zona franca. Porque hay casos en el cual la aduana ha intervenido dentro de los mercadillos y llegamos al tribunal fiscal, el tribunal fiscal ha dejado sin efecto las sanciones de comiso, ¿no? Porque considera que los mercadillos están dentro de la zona franca. La zona considera que los mercadillos no son parte de la zona franca. Muy bien, entonces, esto es en cuanto al territorio aduanero, ¿no? Después, antes de comenzar con los regímenes, hay que hablar del despacho aduanero. O sea, cómo yo solicito a la aduana un régimen de importación, un régimen de exportación, o sea, el procedimiento para pedir, ¿no? Cuando hablamos de despacho aduanero, hablamos de un proceso en el cual voy a cumplir todas las formalidades aduaneras para que mi mercancía sea sometida a un régimen determinado, ¿no? El cumplimiento de todas las formalidades. El despacho aduanero no es un solo acto, es un conjunto de actos que al final voy a lograr que mi mercancía sea sometida a un régimen aduanero, ¿no? Este despacho aduanero, ¿no? Estas formalidades, comienza con la destinación aduanera, ¿no? Cuando hablamos de destinación aduanera, hablamos de manifestar la voluntad para que mi mercancía sea sometida a un régimen aduanero, ¿no? ¿Cómo sabe la aduana que mi mercancía que está ingresando va a ser sometida a un régimen de importación al consumo? O sea, ¿cómo yo le aviso a la aduana, ¿no? ¿Cómo le comunico, no? Tengo que destinar la mercancía. Esta destinación es manifestar la voluntad que mi mercancía va a ser sometida a un régimen determinado. Tenemos un abanico de regímenes aduaneros. No solamente tenemos importación o admisiones temporales, hay un abanico de regímenes aduaneros de acuerdo a las circunstancias. ¿Para qué quiero? ¿No? Porque yo traigo una mercancía solamente para exhibición, y será admisión temporal para exportación en el mismo estado. Si yo quiero mercancía para consumirla, será importación para el consumo. Si yo quiero otra mercancía, insumos para producir y después exportar, será admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿no? Entonces, la aduana, cuando llega la mercancía al territorio aduanero, todavía no sabe a qué régimen aduanero se sometió la mercancía. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, con la destinación, comunicamos a la aduana, o manifestamos la voluntad para que mi mercancía se va a someter a un determinado régimen aduanero. ¿Y cómo comunico? No, con el manifiesto es una formalidad del transportista, todavía no sé qué régimen es. ¿Cómo comunico a la aduana? Con la declaración aduanera de mercancías, con la DAM, ¿no? La DAM antes se llamaba DUA, ¿no? Antes se llamaba póliza, antes se llamaba DUE, Declaración Única de Importación, Declaración Única de Exportación. En el tiempo ha estado cambiando de nombre, ¿no? Póliza, DUE, Declaración Única de Aduanas, DUA, hoy se llama DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Es el formato en el cual yo comunico a la aduana que mi mercancía se va a someter a un determinado régimen aduanero, la Declaración Aduanera de Mercancías. Y no se presenta así pues en ese partes, ¿no? Es una transmisión electrónica. En este caso, si yo soy un dueño, un consignatario de la mercancía, encargaré mi despacho dependiendo del monto, vamos a ver en qué monto, dependiendo del monto estoy obligado a contratar una agencia de aduana, que es una empresa que me va a representar ante la SUNAT para hacer el trámite aduanero. Entonces, la agencia de aduana, por sistemas informáticos, va a transmitir la información, en este caso la declaración aduanera de mercancías, y con eso estamos destinando la mercancía. Estoy comunicando a la aduana que mi mercancía se va a someter a un régimen de importación al campo, ¿no? Entonces, comienza el despacho con la destinación aduanera. Manifestación de voluntad del declarante expresada mediante declaración aduanera, en este caso es la DAM, la declaración aduanera de mercancías. En esa declaración aduanera de mercancías voy a manifestar mi voluntad que la mercancía se va a someter a un régimen aduanero. Y hay plazos y hay modalidades de destinación. El artículo 130, 131 me señalan cuáles son las modalidades. Tenemos despacho anticipado, despacho urgente, despacho excepcional. Son las modalidades como comunico a la aduana cómo se va a someter la mercancía a un régimen aduanero.
Se llama despacho anticipado porque yo destino la mercancía antes que llegue al territorio aduanero, ¿no? Eso es lo que la aduana promueve, ¿no? El 26 de septiembre se publicó en el Diario Oficial Peruano algunas modificatorias de la ley de aduanas, que todavía no están, algunas no son vigentes, la mayoría no está vigente. Eso va a entrar en vigencia más o menos el 24 de enero, hay un plazo que tiene el Estado para poder publicar el reglamento, y ha cambiado el nombre, por ejemplo, ya no se llama excepcional, se va a llamar diferido, ¿no? Ahora es anticipado, urgente y diferido, ¿no? El anticipado es lo que la aduana promueve, pero que no ha tenido éxito porque la gran mayoría de despachos es excepcional, ¿no? Y urgente y excepcional. Vamos a ver cómo funcionan estos despachos, ¿no? Vamos a ver. Anticipado, se aplican estos regímenes aduaneros. Urgente, en estos regímenes aduaneros. Despacho excepcional. El anticipado es numerar la declaración, destinar mi mercancía antes que arribe la mercancía al territorio aduanero. Yo numero la DAM, tengo un plazo para que llegue la mercancía, numero la DAM, antes que llegue la mercancía al territorio aduanero, estoy destinando antes que la mercancía arribe, y si sale canal verde, por ejemplo, es más fácil todo, ¿no? Numero la DAM, sale canal verde, llega la mercancía al puerto, y del puerto puedo recoger la mercancía y llevarla en el almacén. Sin embargo, pareciera que es un mecanismo fácil, pero no ha tenido éxito, ¿no? Por ejemplo, en aéreo, será un 10% el despacho anticipado, ¿no? O sea, no ha tenido éxito el despacho anticipado. Con estas modificatorias, ojalá que se aumente la tasa de despacho anticipado. El despacho anticipado, el plazo es de 15 días. Es decir, numero la DAM, tengo 15 días para que la mercancía llegue al territorio aduanero. Numero la DAM, tengo 15 días para que la mercancía arribe. Si la mercancía no arriba en 15 días, se pasa automáticamente a despacho excepcional. Salvo que yo comunique a la aduana que esa demora fue por un caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Entonces, el plazo para el despacho anticipado es, numero la DAM, tengo 15 días para que la mercancía llegue al territorio aduanero. Si no llega en ese plazo, automáticamente pasa al despacho excepcional, a menos que yo pruebe o comunique a la aduana que por caso fortuito de fuerza mayor no llegó en el plazo de 15 días, ¿no? ¿Y qué me facilita el despacho anticipado? Tenemos tres canales de control en importación. Canal rojo, naranja y verde. El 80%, por ejemplo, en la aduana marítima es verde, ¿no? Entonces imagínense que yo numero la DAM, antes que llegue la mercancía, numero, pago los tributos, sale canal verde, llega la mercancía, del punto de llegada puedo retirar la mercancía, sin necesidad que la mercancía ingrese en depósito temporal. Entonces, digamos que agilizo el trámite, ¿no? Sin embargo, pese a eso no ha tenido éxito el despacho anticipado, ¿no? Con estos cambios se promueve que aumente el despacho anticipado, pero vamos a ver. El despacho excepcional es el despacho tradicional. Con la anterior ley, con la 809, se llamaba despacho normal, ¿no? Ahora le puesto excepcional, como para que promover el anticipado, sin embargo no ha tenido éxito. Ahora han cambiado de nombre, se llama despacho diferido. El plazo hoy es 30 días, es decir, llega la carga, a partir del día siguiente del término de descarga, tengo 30 días para destinar la mercancía, o sea, para numerar la DAM, ¿no? Llega la carga al punto de llegada, ingresa en un depósito temporal, tengo 30 días para destinar la mercancía. Si no destino en 30 días, la mercancía va a caer en abandono legal, ¿no? ¿Y qué es el abandono legal? Es una consecuencia de la omisión al trámite en el cual la aduana puede disponer de esa mercancía, puede rematar, adjudicar, destruir, ¿no? Es un problema el abandono porque genera costos para el almacén. En el Perú es un drama el tema de abandono legal porque hay mucha mercancía en abandono legal en los depósitos temporales. Sin embargo, el almacén tiene la obligación de custodiar la mercancía que está en abandono y espera que la aduana pueda actuar, o sea, pueda disponer. Mientras no disponga la mercancía, el almacén sigue almacenando, perdiendo espacio, y nadie le va a pagar el almacenamiento al almacén. Hay una pérdida de dinero, en este caso un drama, pero ojalá que con la nueva ley el nuevo reglamento que se va a publicar, se pueda aliviar un poco la mercancía en abandono. Por ejemplo, ¿no? En el aéreo, por ejemplo, en el caso de la mercancía que ingresa por tema aéreo, al mes más o menos como 200 toneladas, ¿no? Lo cual es más o menos mensual un promedio de 30 toneladas quedan en abandono, ¿no? ¿Por qué motivo quedan en abandono? Pues puede ser porque
llega la mercancía y el importador no tiene un permiso sanitario o algo que está tramitando y no logró, o quizás no tiene el tema económico para pagar los tributos, o quizás ya pasaron los tiempos, tiene como 3 meses en el almacén y no tiene la plata para pagar el almacenaje. Entonces va quedándose la mercancía en abandono. Entonces, ya hay enormes cantidades de mercancía en los depósitos temporales que genera sobrecostos a los almacenes. Antes con la 809, que es que se publicó en el año 96, la otra ley de aduanas, decía que yo como importador podía recuperar la carga en abandono pagando tributos y el almacén. Entonces, se cubría en algo el almacén, ¿no? Se modificó la ley, ahora dice que el importador puede recuperar la mercancía en abandono pagando los tributos, nada más. Ya no dice el almacenaje, ¿no? Por eso que muchos de los almacenes llaman a los señores, oye, llévense su carga porque me están generando sobrecostos. Ya gratis, no te cobro nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo espacio, ¿no? Nadie me está pagando. Además, aparte de que nadie me está pagando, tengo que reservar personal y equipo para almacenar la mercancía. Pero el importador puede recuperar la carga hasta antes que la aduana disponga de esa mercancía. No es rápido, o sea, si es cierto, la mercancía el día 31 ya cae en abandono legal, la aduana se toma su tiempo para disponer, porque tiene que revisar la carga, emitir una resolución de disposición. Si es mercancía restringida, tiene que ir el sector competente para verificar si esta mercancía está para distribución o no. Hay todo un procedimiento hasta que al final la aduana emita una resolución señalando esta mercancía se va a adjudicar, esta mercancía se va a destruir, ¿no? Y una vez que se destruya, pues sale recién del almacén la mercancía. Antes de la resolución hay un procedimiento en el cual sí se pugnarlo porque es un acto administrativo, ¿no? Pero antes de la resolución ya la aduana ha comunicado al dueño de la mercancía. Por lo general, la aduana se toma sus precauciones, más o menos a una diferencia de un año. Entonces que la norma le faculta disponer una vez que la mercancía está en abandono, inclusive si tiene trámite administrativo, ¿no? Puede disponer, pero sin embargo la aduana se cuida en ese caso, se toma su tiempo para disponer, ¿no? Pero sí pueden impugnar. Imagínense que yo estoy discutiendo ante la aduana si la mercancía está en abandono o no está en abandono, ¿no? Entonces, y pese a eso, impugna, dispone la mercancía. Entonces yo puedo impugnar, ¿no? Hay casos en el cual la aduana, por ejemplo, ha dispuesto y después al final del camino perdió la aduana y tenía que devolver, pero ya la mercancía fue dispuesta. Entonces, ¿qué hace? También la ley de aduanas contempla que si pierde, la aduana tiene que dar un justiprecio, ¿no? Por la mercancía. Ahora, pero yo hasta antes que la aduana disponga de la mercancía, yo puedo ir, pagar los tributos y retirar. El dilema hoy es cuando hay mercancía restringida, llega una mercancía que necesita un documento especial para poder ingresar, y estoy tramitando, se me pasan los plazos, y al final la mercancía cae en abandono legal. Cuando la mercancía cae en abandono legal, la única forma de recuperar es que esa mercancía se pague los tributos. Pero como es mercancía restringida, que no hay forma de que ingrese, entonces la mercancía se queda en el limbo, ¿no? No puedo ni desembarcar porque pasaron los plazos y no estoy en abandono. No puedo importar porque es mercancía restringida que no tiene documentos. Entonces la mercancía se va a quedar ahí, lista para que la aduana pueda disponer. Claro, sí, hasta antes de que la aduana disponga. Sí, correcto. Años. Después tengo mercancía ahí en el almacén del año 99. Sí, ¿no? Siempre y cuando no sea mercancía restringida, ¿no? Claro, o prohibida, ¿no? Entonces, despacho excepcional llega la carga, tengo 30 días para numerar, para poder destinar, ¿no? Si me pasan los plazos, la mercancía cae en abandono legal. Inclusive, habiendo numerado, tengo otro plazo, 30 días para culminar el trámite. O sea, hay digamos que los términos básicos de un abandono es, el abandono 1 es cuando llega la carga y en 30 días no destina. O habiendo numerado, en 30 días no culmino el trámite, ¿no? ¿Cómo es el trámite? Yo numero, tengo que pagar los tributos, si no pago los tributos no sale el canal de control, ¿no? Sale naranja, rojo, verde, si no pago no sale el canal de control. Imagínense que numero y no pago, nunca pago. Entonces en 30 días, si no culmino el trámite, también va a caer en abandono legal, ¿no?
Entonces hablamos del despacho anticipado, excepcional, y el despacho urgente es un mix, ¿no? El despacho urgente se divide en envío de socorro y envío de urgencia, ¿no? El despacho urgente puedo numerar 15 días antes hasta 7 días después. Y son por circunstancias especiales. Por ejemplo, envío de urgencia es para mercancías que por su naturaleza el trámite tiene que ser urgente, ¿no? Por ejemplo, plasma sanguíneo, animales, ¿no? Vivos, mercancía que tiene, según su naturaleza, darle un trámite urgente, como dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, llega la carga en despacho urgente, los oficiales son los que hacen turno de noche, pueden hacer el aforo de la mercancía. No hay que esperar el turno de la mañana a los especialistas, sino en la noche se puede hacer el aforo en despacho urgente, ¿no? Entonces, la aduana le da un trámite especial al despacho urgente, ¿no? En cuanto al control. Y envío de socorros es por las circunstancias especiales, es una catástrofe, puede ingresar mercancía, por ejemplo, medicamentos, camillas, o un terremoto, un maremoto, etc., ¿no? También la aduana le da un trámite especial en cuanto a su control, ¿no? Envío de urgencia, despacho urgente, ¿no? Se divide en envío de urgencia y envío de socorro, ¿no? Entonces, tenemos 3 modalidades de despacho, el cual es el que va a cambiar en nombre, es el despacho original, que va a ser despacho diferido, con las modificatorias de la ley de aduana. Los plazos también van a cambiar con la modificatoria. El despacho excepcional va de 30 días pasa a 15 días, con la modificatoria que entrará en vigencia aproximadamente en enero o febrero del próximo año, ¿no? Ya los 30 días va a ser 15 días, y el anticipado que es 15, 30, cambiado plazo, o va a cambiar, ya no está vigente, ¿no? Con la modificatoria de la ley de aduanas, el despacho anticipado ya no tenemos 15 días, vamos a tener 30 días, ¿no? ¿Por qué se busca promover el despacho anticipado? ¿No? Porque había muchas personas que numeraban su DAO y no llegaba a la mercancía en 15 días. Tenían que probar que fue por caso fortuito por mayor, y cambiaban al despacho excepcional, entonces ahora tienen más plazo, va a ser 30 días. Y el despacho excepcional más bien va a bajar de 30 a 15. O sea, hoy el abandono va a ser más rápido, ¿no? Porque el día 16 ya cae en abandono legal. Y también la norma plantea, si quieres más plazos para destinar, tienes que garantizar el plazo que tú quieres. Por ejemplo, si quieres una prórroga de un mes, tienes que garantizar los tributos para que no caigan abandono legal, ¿no? Y tú está por verse qué señala el reglamento, ¿no? Pero tenemos básicamente esta modalidad de despachos, forma de destinar la mercancía, ¿no? Esta es la figura de despacho anticipado. Numero la DAN, ¿no? Pago los tributos, canal rojo, naranja o verde. Si sale canal verde, llega el punto de llegada, llega al puerto, la mercancía puede ser retirada del punto de llegada, ¿no? Ahora eso fue hecho, pero muchas veces no ha tenido éxito. Después, en paralelo, el transportista tiene otras obligaciones, por ejemplo, el manifiesto de carga, ¿no? El compañero me hablaba del manifiesto. El manifiesto es un documento o es la información que transmite el medio de transporte. Comunica toda la lista de documentos de transporte que está transportando el transporte, ¿no? Imagínense que cada uno de ustedes son dueños de mercancía, yo soy el transportista, entonces cada uno de ustedes tiene un contrato de transporte conmigo. Hay un documento de transporte por cada uno, entonces por vía marítima tenemos el conocimiento en barco. Entonces yo armo mi manifiesto a nivel de guías master, que le llaman, ¿no? Entonces, esa lista de documentos de documento de transporte es el manifiesto de carga, en el cual yo transmito a la aduana, y con eso la aduana tiene una visión de qué mercancía pues va a estar arribando al territorio aduana. Es una obligación del transporte. Si no transmite, o transmite fuera de plazo, hay sanciones con transporte. Entonces, por un lado tenemos a la agencia de aduana que ha numerado la DAN, y sale canal rojo, tiene que llegar la carga, ingresar a un depósito temporal y ser revisada físicamente. Si sale canal naranja, yo puedo ir adelantando con la documentación, ¿no? Para que cuando llegue ya puedo tener levante autorizado. Al final lo que se busca es tener el levante, ¿no? El levante viene a ser la autorización de la aduana para disponer de la carga. Culminado todos los trámites, ¿no? Sale canal rojo, se revisa la carga, todo está ok, levante autorizado y puedo disponer de la carga, ¿no? Eso. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de los regímenes aduaneros, ¿no? Esta clase, la clase que me encargaron, hablaba de importación y exportación. Entonces vamos a hablar básicamente de los regímenes de importación y exportación.
Primero, ¿qué es un régimen aduanero? La ley de aduanas no define qué es un régimen aduanero, pero es el tratamiento legal que va a recibir la carga cuando ingresa o sale del territorio aduanero, ¿no? Yo quiero exportar, para que la mercancía se consuma en el exterior, tendrá que ser exportación definitiva, es el tratamiento legal que va a recibir. Si ingreso carga para que se consuma la mercancía en el territorio nacional, será importación al consumo, es el tratamiento legal que va a recibir la carga. Yo traigo mercancía solamente para exhibición, será admisión temporal para la exportación en el mismo estado. Es el tratamiento legal que va a recibir la carga. Entonces, un régimen aduanero son los diversos tratamientos que va a recibir la carga cuando ingresa o sale del territorio aduanero. Esta es la lista de regímenes que tenemos, la forma como están ubicados. Tenemos regímenes de importación, regímenes de exportación, perfeccionamiento, depósito, tránsito y otros regímenes llamados especiales, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre regímenes de importación y regímenes de exportación. Los regímenes especiales. Los regímenes aduaneros están ubicados en la sección 3 de la ley de aduanas. Tenemos 3 regímenes de importación. Tenemos importación al consumo, tenemos reimportación en el mismo estado y admisión temporal para exportación en el mismo estado. 3 regímenes aduaneros de importación. Vamos. Comenzamos con la importación al consumo. Esta importación está regulada en la ley de aduanas, su reglamento, y hay procedimientos operativos sobre la importación al consumo. Este procedimiento lo da la aduana, ¿no? Este procedimiento operativo es que recoge la ley y el reglamento. Comenzamos con el artículo 49 que define el régimen de importación. Dice el artículo 49 de la ley de aduanas, que es un régimen aduanero de ingreso, un régimen de ingreso, de mercancías al territorio aduanero, ya hablamos que es una mercancía, ¿no? Para su consumo, luego el pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios, demás impuestos aplicables a la importación, así como el pago de cargos, multas civiles. Y que las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando se concede el levante. El régimen de importación al consumo termina, el despacho termina en este caso cuando se concede el levante. El trámite, yo voy a disponer de la carga cuando me conceden el levante, ¿no? El levante viene a ser la autorización de la aduana para disponer de la carga. Bien, ¿cierto? Antes decíamos que el despacho comienza con la numeración, con la destinación y termina con el levante. Después en esta ley de aduanas cambia la figura, dice que el despacho dura 3 meses. O sea, no importa que me den el levante antes, pero todavía seguimos en el despacho. Ese plazo de 3 meses ya ha sido cambiado con la nueva ley de aduanas, ya no figura el plazo de 3 meses que dura el despacho, ¿no? En todo caso, el trámite de importación comienza con la numeración de la DAM y termina con el levante. ¿Qué es el levante? Es la autorización de la aduana para disponer de la carga, ¿no? Entonces, en este régimen de ingreso, es un régimen de ingreso para consumir la mercancía previo pago de los derechos arancelarios. ¿Y qué pagamos entonces? ¿Qué pagamos en una importación? Pagamos derechos arancelarios, pagamos los demás impuestos, ¿dice? Recargos y multas. Los derechos arancelarios son de 2 tipos. Los derechos arancelarios de tipo ad valorem y los derechos arancelarios de tipo específico. ¿Qué está acá? Acá está. Tenemos derechos ad valorem, hoy tenemos 0, 4, 6 y 11%. Esa es la malla de ad valorem que tenemos vigente. Más o menos el 70% de mercancías pagan 0% hoy, según nuestro arancel de aduanas. 2 subpartidas pagan 4%. Un porcentaje 6 y es 11%. Eso es lo que tenemos, ¿no? Digamos que hay muchas mercancías que pagan 0% con los importadores, ¿no? El 70% por lo menos. Después tenemos derechos específicos, que son para 4 mercancías, que es arroz, leche en polvo, maíz y azúcar, que pagan derechos específicos. Los derechos de valores, a diferencia de los derechos específicos, los derechos de valores se calculan en base al valor de la mercancía, ¿no? Es un porcentaje del valor, un porcentaje del valor en aduana de la mercancía. Los derechos específicos se calculan en base a toneladas métricas. O sea, no importa el valor, sino importa el peso de la mercancía. Los derechos específicos. Y pues también pagamos otros impuestos internos, que son el IGB,
El IGB es 16% a la importación. El IPM es 2%, ¿no? 2%. Y el impuesto selectivo al consumo. Son tributos que se pagan también a la importación. Estos son los únicos tributos que se pagan hoy en día a la importación. No hay más, ¿no? Eso está derogado, borren eso. Si quieren, está derogado, fue derogado este año. Ya no se cobra tasa de despacho. Antes era más o menos $9 la tasa de despacho. Hoy en día ya no se paga la tasa de despacho. Borren esto. Son los únicos tributos que se pagan a la importación. Al valores, derechos específicos, IGB, IPM, impuestos selectivo de consumo. Eso nos llamamos tributos, ¿no? Ahora, también lo que pagamos es, ahí dicen, derechos arancelarios, demás impuestos, ¿no? Y pues tenemos algunos pagos que se llaman recargos, que no son considerados ni tributos, no son considerados ni multas aduaneras, pero que se pagan muchas veces en la importación. Los recargos son pagos que uno realiza en una importación que es diferente a la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera está compuesta por tributos, multas e intereses. Esa es la deuda tributaria aduanera. Todo lo que yo pago en una importación diferente a la deuda tributaria aduanera se llaman recargos. Por ejemplo, los derechos de entidad, ¿no? Derechos compensatorios, ¿no? La percepción son llamados recargos, ¿no? No son tributos, no son multas aduaneras, son pagos que se hacen en la importación diferentes a esto, ¿no? Por ejemplo, el derecho antidumping es un pago que se hace como consecuencia de que el Estado verificó que hay dumping que afecta a algún sector de la industria nacional. ¿Qué es el dumping? El dumping es el ingreso de mercancía con un precio por debajo del valor normal del país de exportación, ¿no? O sea, yo tengo una mercancía que en el país de exportación esto vale 100, ingresa al Perú con 50. O sea, es una mercancía que viene por debajo del valor normal del país de exportación. Además, por ejemplo, hay dumping predatorio, que es por debajo del costo de producción, ¿no? Entonces, es una distorsión del comercio internacional. Estamos en una época en la cual hay libertad de comercio, se abren las barreras, ¿no? Pero sin embargo también hay distorsiones, como en este caso, como el dumping. Pero hay mecanismos de defensa contra el dumping. Si, por ejemplo, ingresa mercancía con dumping y afecta a esa mercancía con dumping, afecta a algún sector de la industria nacional, entonces tenemos un organismo como Indotopic que tiene que hacer la investigación. Investiga si efectivamente esta mercancía que viene con dumping afecta a algún sector de la industria nacional, y pues ese informe se traslada a un comité multisectorial y ellos aprueban la aplicación del derecho de entidad. Y eso hace que la mercancía que ingresa con un precio menor se pueda nivelar y pues no pueda afectar algún sector de la industria nacional. Pero imagínense que si vienen autos, ¿no? Autos con precio de dumping, todos felices, ¿no? Pero no afecta, eso no afecta a la industria nacional. O sea, por ser el hecho que mercancía que venga con menor precio, que venga con un precio dumping, digamos, no es que se aplica automáticamente un derecho de entidad, ¿no? Tiene que haber una investigación que afecte o que haya afectado a algún sector de la industria nacional, o esté afectando, ¿no? Ese es el derecho de entidad, ¿no? El derecho compensatorio es cuando viene una mercancía con precios que han sido precios bajos, porque en el país de origen el Estado ha subsidiado, ¿no? Contra subsidios. Imagínense que el Estado le da dinero al exportador por nada. ¿Eso qué cosa es? Un subsidio. Entonces, si esa mercancía va a ser exportada a un país y va a ingresar a un país con un precio por debajo, porque por debajo del costo de producción, por debajo de los precios normales, ¿por qué? Porque el Estado le ha dado dinero y con eso ha bajado sus costos. Entonces, si yo pruebo que esa mercancía viene con precios subsidiados y afecta a algún sector de la industria nacional, entonces yo puedo aplicar derechos compensatorios. La OMC establece procedimientos para implementar derechos antidumping y derechos compensatorios. Hay todo un procedimiento que el Perú es parte de la OMC y también puede aplicar. Lamentablemente, a veces países como nosotros, países en desarrollo, tenemos el mecanismo para aplicar y no lo aplicamos. Desarrollados son los que más aplican derecho antidumping y derechos compensatorios. Prueba de eso es que son los que más denunciados ante los tribunales de la OMC, ¿no? Pues tenemos mecanismos para protegernos, sin embargo no lo protegemos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que se paga en una importación, ¿no? ¿Pregunta? Entonces, pagamos derechos arancelarios, demás impuestos, recargos,
¿Qué más le dije recargos? La percepción, ¿no? La percepción es un pago adelantado del IGB interno, ¿no? Es un mecanismo de, digamos, de defensa de la administración para poder ir contra la evasión, ¿no? Por ejemplo, ingreso, yo soy, digamos, el dueño, pues tengo, soy el rey de los jeans, ¿no? Pero la oficina no me conoce, no tengo RUC, no tengo nada. Entonces, ¿qué hago? Financio operaciones de importación, ¿no? Contrato a una persona para que saque su RUC. Todo el cargamento, toda la operación es mía, pero yo no aparezco en la SUNAT, no tengo RUC, no tengo nada, ¿no? Pero financio la operación, ingresa la mercancía, numera la importación al consumo, y ingreso todo ese cargamento llega a mi tienda, voy vendiendo sin documentación. Nadie me conoce, todo lo que ustedes cuando consumen y pagan el IGB se queda porque la aduana no me conoce, porque no estoy registrado, no tengo RUC, no hay forma de declarar, entonces yo vivo en la informalidad, pero beneficiándome del sistema. Entonces, una forma de proteger es señalando ya, esta persona que está numerando por primera vez una importación, entonces es riesgosa, ¿no? Porque puede estar cubriendo a un tercero que está financiando la operación. Entonces, ¿qué hago? Ya cuando tú importas por primera vez, vas a pagar el 10% de un monto que es la sumatoria del valor en aduana más todos los tributos. Toda la sumatoria por 10%. Eso vas a pagar como percepción. ¿Y para qué? Y esa percepción es el adelanto cuando tú después vendas las mercancías en el mercado nacional o revendas la mercancía en el mercado nacional, vas a vender y vas a percibir un IGB que te pagan los consumidores. Eso tú sumas y declaras a la SUNAT. Pero como tú ya pagaste la percepción, eso te sirve como crédito. Ya pagaste por adelantado. Si eres una empresa formal, te importas, después revendes, ¿no? Revendes. Cuando revendes, vas a tener un IGB por declarar a la SUNAT. Pero como ya pagaste la percepción, entonces ya por adelantado. Ya no tienes que pagar en esa oportunidad. Pero si eres una empresa no formal, ingresa, pagaste la percepción y después te desapareces, digamos que la SUNAT ya se ha cubierto en algo con el pago de la percepción, ¿no? Porque ya no hay forma que tú recuperes esa percepción, ¿no? Es un mecanismo, digamos, de lucha contra el fraude. Muy bien. Los tributos que pagamos, esto ya no. Para el cálculo de los tributos, básicamente los derechos al valor, hay dos mecanismos o dos técnicas aduaneras importantes. Una cosa es hallar el valor en aduana, la base imponible, y otra, la alícuota. Si alguien le pregunta, ¿no? Yo quiero importar este producto. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Clasificar la mercancía. Arancelariamente. O sea, veo que cosa es un puntero láser con tales propiedades. Y en base a eso, hay un documento que se llama arancel de aduanas, en el cual yo clasifico la mercancía, ubico un código arancelario, una subpartida nacional, y con eso sé cuánto voy a pagar, o 0%, o 4%, o 6%, o 11%. O sea, en base a esa clasificación, yo voy a saber cuánto pago. Básicamente ese trabajo lo va a hacer mi agencia de aduana cuando voy a importar, ¿no? Con eso voy a ubicar la alícuota, ¿no? En la arancel de aduanas ubico la subpartida nacional, hay 6 reglas para clasificar una mercancía, y ubico la alícuota, la tasa. Esto es una técnica aduanera, ¿no? Que se llama nomenclatura arancelaria, clasificación arancelaria, ¿no? Y después también hay otra técnica que se llama valoración aduanera, hallar el valor en aduana. No es lo mismo el valor comercial que el valor en aduana. Yo traigo una mercancía, mi factura comercial dice $1000, ¿no? En términos CIF. No es lo mismo lo que dice el valor comercial que el valor en aduana. Puede la factura decir $1000, pero si, por ejemplo, dentro de esa factura hay intereses, eso se resta, no va el valor en aduana. Los intereses no forman parte del valor en aduana. Si está debidamente deducido en los documentos comerciales. Entonces, el valor comercial que era 1000, no va a ser el valor en aduana, va a ser 900, porque hay que restarle los intereses. Entonces, toda esa técnica para hallar la base imponible se llama valoración aduanera, ¿no? Si la factura, por ejemplo, está en FOB, hay que sumarle, dice la norma, el flete, hay que sumarle el seguro, y hay que sumarle otros ajustes para hallar el valor en aduana. Algunos señalan que el valor en aduana es el CIF, ¿no? Es el CIF, pero no, porque que en la norma aduanera no dice que el valor en aduana es el CIF, sino que la base imponible es el valor en aduana. El CIF es un valor comercial, es el valor comercial. Que muchas veces el valor CIF coincide con el valor en aduana, eso es cierto. Pero no es cierto que el valor CIF sea el valor en aduana.
son conceptos distintos. El valor CIF es un valor comercial. El valor en aduana es un valor con efectos legales. Y yo para calcular el valor en aduana tengo que ceñirme en lo que dice el acuerdo de valor de la OMC. ¿Qué debo sumar? ¿Qué debo restar? ¿No? Y muchas veces coincide con el valor CIF. ¿No? Y con la base imponible y con la alícuota tengo mi derecho al valor. OMC. La cosa es que la OCDE ve básicamente el tema de precio de transferencia, ¿no? Hay muchos trabajos en el cual se realizó, se hicieron trabajos para unificar, digamos, un solo procedimiento, tanto unificar o correlacionar los procedimientos de precio de transferencia con el proceso de valoración aduanera, pero parece que eso no son compatibles, ¿no? El valor en aduana sirve para hallar la base imponible con efectos aduaneros. Los precios de transferencia están basados más básicamente en temas de tributos internos, ¿no? De mercado. Entonces, bien es cierto, en el acuerdo de valor señala, por ejemplo, que los estudios de precios de transferencia pueden servir para efectos de ver el primer método de valoración, ¿no? Pero simplemente lo que te sirve es como un elemento para el primer método, o sea, como herramienta, pero no son procedimientos que se deben correlacionar, ¿no? Son cosas totalmente distintas, ¿no? Y me parece que eso es lo que últimamente se ha estado haciendo. Porque a los comienzos de los años, por ejemplo, 2012, 13, había muchos trabajos sobre correlación de los procedimientos de precio de transferencia con los de OMC. Después se ha cambiado de versión porque los precios de transferencia están vinculados básicamente con un primer método, el valor en aduana. También en el valor en aduana tenemos 6 métodos. No hay forma de vincular cada método con un método de precio de transferencia. No hay forma. No son correlacionados. Son totalmente distintos, ¿no? Y el acuerdo, por ejemplo, a veces hay casos en valoración aduanera es lo más complicado, ¿no? O sea, todas las controversias en materia aduanera, lo más común son temas vinculados con valoración aduanera. Porque es un tema sensible, porque cuanto más valor en aduana, más tributos pagan, ¿no? Hay toda una discusión ya más adelante, creo que no sé si hay cursos sobre valoración aduanera, y hay toda una temática sobre valoración aduanera, ¿no? Por ejemplo, un tiempo estuvo de moda lo que es regalías, ¿no? Por ejemplo, yo traigo mercancía, pago el precio por esta mercancía, pero en paralelo tengo un contrato de patente, de licencia, en el cual yo pago regalías. El acuerdo de valor me dice que si tú pagas regalías y es un pago como condición de venta, o sea, si tú dejas de pagar la regalía, ya no puedes importar, esta regalía debe formar parte de valor en aduana, ¿no? Ahora, últimamente hay casos vinculados con ingeniería, con plantas que llegan con contratos de llave en mano, que vienen enormes plantas, pero que vienen por partes, es como un Lego, ¿no? Vienen por partecitas, pero al final se arma todo la planta. Entonces, la gran discusión era, oye, ¿cuál es el valor en aduana? La sumatoria de todas las partes, porque viene un año más o menos, todas las partes, o todo el proyecto ya armado. Entonces, ese caso se fue al Tribunal Fiscal, el año pasado más o menos en diciembre, salió la resolución en la cual señala el tribunal que el valor en aduana debe ser de todo el proyecto. ¿Ya? Yo no puedo traer por par, no puedo traerlo completo, pues es imposible, ¿no? Pero hay un monto ahí que se estaba escapando del valor en aduana. ¿Cuál fue? Es la idea de la planta. Por ejemplo, yo estaba sumando las partes de la turbina, las partes de las piezas, etcétera, pero había un monto, que es el monto más fuerte, que es la idea de cómo se va a armar la planta, que es la ingeniería. Ese monto por ingeniería, que era millones y millones, no se estaba declarando como parte de valor en aduana. Entonces, pero todo partía de cuál es la mercancía a valorar. Yo consideraba que las partes y piezas eran la mercancía a valorar, evidentemente, yo estaba importando eso, turbinas, ¿no? No estaba importando la planta. Pero si yo considero que la planta es la mercancía, entonces la ingeniería, que es la idea para armar la planta, sí, efectivamente debe ser una parte de valor en aduana. Este caso ahora se ha judicializado, veremos de acá a 5 años cuál será la respuesta. Pero ya ha quedado a nivel de tribunal fiscal que la ingeniería formará parte del valor en aduana, ¿no? Sobre eso, sobre ingeniería hay un libro que se ha publicado en la Defensoría del Contribuyente, ¿no? Hay un libro que se ha escrito sobre valoración aduanera, y hay un artículo también hay como 2 o 3 artículos sobre ingeniería, ¿no? Hay un artículo ahí que escribimos justamente sobre cómo se debe valorar la mercancía en ingeniería, ¿no?
Muy bien. Entonces, para determinar el valor de los tributos, tengo que valorar y tengo que clasificar la mercancía, ¿no? Eso es muy importante. El artículo 50 de la ley de aduanas, todo eso lo que hablamos era como consecuencia del artículo 49, ¿no? Ahora continuamos el siguiente artículo 50 de la ley de aduanas. Acá habla justamente lo que al comienzo decíamos que había una zona de tributación especial, una zona de tributación común, ¿no? Por ejemplo, si las mercancías ingresan a la zona de tributación especial, la mercancía se va a considerar nacionalizada solamente en esa zona. Eso es lo que dice el artículo 50. Si tú quieres sacar la mercancía de la zona de tributación especial a la zona de tributación común para consumirla, tienes que pagar los tributos diferenciales. Eso es lo que me dice el artículo 50, ¿no? Las mercancías extranjeras importadas para el consumo en zona de tratamiento aduanero especial se consideran nacionalizadas solo respecto a dichos territorios. ¿Ya? Solo porque se consuman en ese territorio. Si yo quiero consumir en Lima, tengo que pagar los tributos diferenciales. Y si por ahí, profe, no, saco y nadie se va a dar cuenta, tengo operativo, ¿no? Verifican dónde está el motor, oye, tu declaración, no, tu declaración está con la zona de PECO. Al paga, pásame tu liquidación de tributos, no hay. Entonces es una modalidad de contrabando, ¿no? Porque ha retirado mercancía de zona de tributación especial a la zona de tributación común sin control de la aduana, ¿no? Y si la mercancía supera las 4 ITs, es delito de contrabando. Si es menor a 4 ITs, es infracción vinculada al contrabando. ¿Cuál es la diferencia? En infracción vinculada al contrabando, el que persigue, el que investiga, el que sanciona es la aduana. Si es delito de contrabando, el que persigue es el Ministerio Público y el que sanciona es la juez, ¿no? Entonces, no igual, acá en el convenio PECO, ingresa una mercancía. Para que ingrese la mercancía en la zona de PECO, al PECO hay todo un proceso, un procedimiento, ¿no? Ingresa a la aduana por la aduana marítima, por ejemplo, ¿no? Ahí yo pago todos los tributos o garantizo en la aduana marítima. Y al momento de enumerar la DAM, consigno unos códigos señalando que la mercancía va a ir a la zona del PECO, ¿no? 36, 35, 34, ¿no? Eso se llama el trato preferencial internacional, TPI. Con eso la aduana se va a dar cuenta que mi mercancía vaya de PECO. Y tengo un plazo para que la mercancía llegue a la zona de PECO. Hay un plazo para solicitar también la regularización en la zona de PECO. Tengo 60 días para que llegue la mercancía, físicamente. Porque tiene que revisarse la carga acá en la aduana de destino, si es la mercancía que se numeró acá. Hay que revisar si todo está ok. La aduana emite una resolución y se señala, devuélvase los tributos que se pagó en la aduana de ingreso. Pues si es una garantía, devuélvase la garantía, ¿no? Y ahí se configura recién el beneficio, ¿no? Tengo 30 días para solicitar, presentar el expediente en la aduana de destino. Ahí, por ejemplo, se han confundido muchas veces las empresas porque, como han dicho, 60 y 30, ¿no? Una vez los carros estaban yendo pues a la selva y se dio el baguazo, ¿no? Baguazo, una fila de camiones que no llegaron. Entonces presentaron su expediente al día 45 más o menos, ¿no? Y lo que alegaban era caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Pero la aduana dijo, no, un momentito, no, porque para que llegue el camión es 60 días. O sea, para revisar físicamente la mercancía es 60 días. Tú estás en el día 45, no hay problema. Para presentar el expediente es 30 días. No era necesario que llegue el camión para presentar tu expediente. En ese caso llegó al tribunal, igual se confirmó, porque para que sea revisada físicamente la mercancía era 60 días, pero para presentar el expediente eran 30 días. Para presentar el expediente no era necesario que llegue el camión, ¿no? Entonces no hay un tema de mal entendimiento de la norma, ¿no? Y perdieron. Claro, y perdieron porque ese plazo de 30 días es el plazo de caducidad. Entonces ya muerto, imagínate cuánto dinero has pagado por tributos acá, ya no te puedes beneficiar. Tu mercancía ya está libre de disponibilidad por todo el territorio banero. Pero tú querías beneficiarte del PECO. No, muerto, ¿no? En el reglamento de la ley de aduanas, en cuanto a importación, señala el tratamiento de mercancía vigente. Artículo 65 del reglamento de la ley de aduanas. Por ejemplo, llega una carga, ¿no? Yo numero una DAM, número 20 televisores, ¿no? Llegan los 20 televisores,
Cuando sale el número de la DAM, sale canal rojo, se revisa físicamente la mercancía, y en vez de encontrar los 20 televisores, encuentro 10. Pero 10 porque embarcaron mal. O sea, no es que hubo robo en el almacén o un robo en el trayecto. Todo está en orden, pero hubo un error en el embarque, me embarcaron solamente 10 en vez de los 20. La factura, todos los documentos decían 20. Entonces ahí, cuando hay mercancía faltante, cuando hay mercancía menor a la declarada, tengo dos opciones. Una opción es esta, mercancía vigente. ¿Qué quiere decir? Llegan los 10, yo numeré 20, pagué tributos por 20, yo le digo a la aduana, oye aduana, los 10 que faltan van a venir en un segundo despacho. Entonces mantén vigente los 10, los tributos por 10. Entonces en un segundo despacho vienen los 10, ya no pago tributos porque pagué por 20. ¿No? Eso es lo que dice, ¿no? El despacho posterior de las mercancías vigentes se realizará sin el pago de la deuda tributaria aduanera y recargo de correspondiente, excepto el correspondiente a los gastos de transporte adicional, estando sujeto a reconocimiento físico obligatorio. Es decir, el segundo despacho ya no pago tributos por el valor de la mercancía, sino simplemente por el transporte. ¿No? Eso es habitual en el comercio, es una respuesta a los usos y costumbres, ¿no? Llega la carga, no siempre te embarcan lo que te dicen. Yo he comprado 20, llegaron 10, por un error en el embarque. Entonces, solicito que los 10 restantes se aplique lo que es la vigencia. Si es cierto, la norma dice vigencia de mercancías vigentes, lo que debe decir la norma es vigencia de los tributos, ¿no? Porque lo que estoy manteniendo vigentes son los tributos, pero la norma dice vigencia de mercancías. Llegan 10, yo numeré por 20, pagué por 20, en el segundo despacho voy a pagar solamente por los 10, voy a pagar tributos en cuanto al transporte. Ya no pago tributos porque ya pagué en el primer despacho. ¿No? Es un tratamiento cuando es mercancía menor a la declarada. Otra opción es rectificar la DAM, ¿no? Si yo numeré 20, pagué por 20, y al momento de reconocer físicamente la mercancía encontramos 10, ¿qué opción tengo? Es, oye, si el aduanero está verificando que solamente han llegado 10, rectificar la DAM, que no sean 20, sino que sean 10, y pedir la devolución de los tributos por los 10 que pagué de más. Eso en el sentido que ya no quiero, ya no se va a traer los 10 restantes, ¿no? Entonces, cuando hay mercancía menor a la declarada, tengo el tratamiento de mercancías vigentes o rectificar y pedir la devolución, ¿no? Pero ojo, siempre que haya reconocimiento físico. Pero imagínense, yo numero por 20, pago por 20 y sale canal verde. Todos felices. Verde, sale la mercancía, voy a abro mi contenedor en mi domicilio y solamente 10. Ahí la aduana no te va a creer. ¿Cómo sustentar que llegaron en menor cantidad que lo declararon? No, cámara de video, pesos, pero es complicado, ¿no? Porque está en zona secundaria, ¿cómo no sé que en el camino hubo un hurto de los 10 que faltan? Entonces, ahí ya es complicado. Cuando hay reconocimiento físico, sí, porque la autoridad aduanera está verificando que ha llegado en menos, ¿no? Muy bien, ¿no? En cuanto a la forma como yo destino, y la obligación de contener una agencia de aduana, es por el monto, ¿no? Si yo traigo muestras sin valor comercial, obsequios que no superen los $1,000, o mercancía en general que no supere los $2,000, yo mismo puedo hacer trámites simplificados. Si yo necesito una agencia de aduana, voy por ejemplo a Talma, pido algún formulario de declaración simplificada, entonces algunos te ayudan a llenar, llenas el formulario, presentas a la oficina de importación, van ingresando tus datos, y con eso ya estás destinando a importación al consumo la mercancía que llegó, ¿no? Imagínate que alguien de familiar vive en tal país, te ha enviado por LAN la mercancía, llega la mercancía a Talma, que es el depósito temporal, el terminal de carga de LAN, ya te comunican que llegó la carga, vas al mismo terminal, hay oficinas de la aduana, llenas tu formulario, el formulario declaración simplificada de importación, no es necesario que la agencia de aduana tramite, tú mismo puedes tramitar. Cuando la mercancía no supera los $2,000, de manera general. Si es de obsequios, $1,000, si es muestra sin valor comercial, ¿no? Pero ojo, muestras sin valor comercial son muestras que no tienen ningún valor. Por ejemplo, yo traigo medicamentos no pueden ser muestras sin valor comercial, siempre tienen un valor. Perfumes,
No puede haber perfumes sin valor comercial, siempre tienen un valor. Si yo traigo calzados, tienen que ser calzados inutilizados, que no se pueden, que no sirvan. Entonces se cortan, se dañan para que sean muestras sin valor comercial, ¿no? Pero en términos generales tiene que ser mercancía menor, no, que no supere los $2.000. Así como, imagínate que yo, un caso, ¿no? Real. Alguien trajo una pintura y declaró $1.000. Una pintura. Entonces, es respetable, ¿no? Pero bueno, declaró con simplificado. Y después la aduana hace un control, porque también hay canal rojo, naranja, igual el tratamiento en simplificado, verde, y sale canal rojo y revisan la pintura, y ahí habrá un aduanero que sabe de arte, ¿no? Y ingresa en internet. Ingresa en internet, la pintura, a ver, ¿no? Toma fotos, todo, ve. Oye, esta pintura valía $90.000, ¿no? Era una pieza original, ¿no? No sé de dónde habrá traído la persona que traía esa pintura, pero valía $90.000, o sea, no valía $1.000. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? En caso que la aduana te ajuste el valor durante el despacho, si te ajusta más allá de 3.000, se anula la simplificada y tienes que enumerar una DAM de importación, una DAM a través de una agencia de aduana. Pero si te ajusta hasta $3.000, bueno, yo he declarado 1.000 y la aduana me ajustó a 2.500, me quedo con la simplificada. Solamente pago los tributos diferenciales, ¿no? Pero no anulan si me quedo con la simplificada. Pero si la aduana me ajusta más allá de $3.000, entonces ya ahí sí tengo que iniciar el trámite con una agencia de aduana. Porque se le gaja la simplificada. Ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Una cosa es el valor en aduana, cuando administrativamente yo aplicando la regla de valoración te ajuste el valor. Pero en el caso, por ejemplo, de la pintura, si yo, con ardid, astucia, ¿no? Presento documento falsificado, ¿no? Con la finalidad de pagar menos tributo, estamos hablando de delito de defraudación de renta, ¿no? Entonces, con ardid, astucia, presento documentos, por ejemplo, para poder bajar los tributos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en el almacén, todos los días vemos algunos casos como este, ¿no? Uno viene acá, viene la mercancía, moviliza la mercancía, habían declarado laptop, o la pantalla del laptop marca Jorgito, ¿no? Pero en el reconocimiento físico la van a encuentra que justo en la marca estaba una etiqueta que cubría, levantan la etiqueta, decía marca Samsung, ¿no? Entonces, y no es lo mismo una pantalla marca Jorgito con una marca Samsung. Entonces, bien, si en el proceso, ya en el proceso penal se verifica que con ardida sucia ha declarado esto justamente para pagar menos tributos, entonces ya estamos hablando de un delito de defraudación de renta. Pero muchas veces, cuando ingresa el tema ya tema de delito, hay que ver pues el dolo, ¿no? Entonces la voluntad, el conocimiento de hacer algo. Entonces, ahí es complicado probar eso en el proceso penal, ¿no? Pero, digamos que eso es un indicio, ¿no? Otro caso, por ejemplo, alguien presentó un certificado de origen falso para pagar menos tributos, ¿no? Una empresa grande, renombrada, en vez de contratar a los agentes de aduana, contrata a un agente comercial. Una persona que es, digamos, un perito en temas comerciales. Yo no me quiero preocupar en contratar una agencia de aduana, nada. Entonces tú encárgate de todo el proceso logístico, aduanero, etc. Entonces esta empresa, yo te doy el dinero para que pagues los tributos. Punto. Esta empresa contrató una agencia de aduana, agencia de todos los transportistas, etc. Y pues ingresaba, importaba los productos y al final la aduana hizo una fiscalización y encuentra, oye, tu empresa, porque tú eres el declarante, tú eres ante la aduana, tú eres el responsable, la empresa importadora, el que aparece en la DAM es el responsable. Oye, todas estas importaciones tú te estás acogiendo a un TLC cuando el certificado de origen es falso. Hemos hecho toda la investigación que el certificado de origen no corresponde no es un original. Entonces, acá hay un delito de defraudación de renta y comienza el proceso. Y en el proceso penal llegan a la conclusión que esta empresa había contratado a un agente comercial y este agente comercial había falsificado los certificados de origen para pagar menos tributos. Siempre, y la empresa pensaba que estaba pagando el 100% de los tributos, ¿no? Supongo que habrá habido personas dentro de la empresa, también porque es fácil verificar si pagó los tributos o no. Ingreso en la página nacional, consigno el número de la DAM y veo cuánto de tributos se está pagando. Pero ahí el área de contabilidad, entonces había un manejo. Claro.
Claro, la aduana controla antes, durante y después del despacho. Antes, por ejemplo, llega la carga y no se ha destinado, ¿no? Está en el punto de llegada, pero por un tema de inteligencia aduanera puede inmovilizar la carga, ¿no? Inmovilizar la carga es un control anterior al despacho, antes que se inicie el despacho, antes que se destine la mercancía. Por ejemplo, ahora se está implementando un control no intrusivo en la aduana aérea, ¿no? Llega la carga, va a los rayos X, es un control antes del despacho, y ya no se numera la DAN. Cuando yo numero la DAN, sale canal control naranja, rojo o verde. Ese control es un control ordinario, dentro del proceso de despacho, durante el despacho. Ahí la aduana, si sale canal rojo o naranja, ¿qué va a verificar? El valor de la mercancía, la cantidad, la calidad, va a ver la clasificación arancelaria, todo lo que incide en la declaración aduanera. Después del levante, yo, imagínate, numeré la declaración, salió canal verde, feliz de la vida, pero la aduana tiene 4 años para fiscalizar. Es más de 4 años, porque la aduana tiene el plazo de prescripción de, habiendo numerado hoy, tengo 4 años a partir del año siguiente, o sea, a partir del primer el 1 de enero del año siguiente. ¿Para qué? Para fiscalizar. ¿No? Puedo fiscalizar, por ejemplo, la clasificación de la mercancía. Ya, por un tema de gestión de riesgo, ¿no? Es riesgoso. Por ejemplo, y la aduana ahí, pues hay millones que a veces la aduana recauda. Por ejemplo, en los casos de ingeniería que les estoy comentando, son procesos de fiscalización. O por ejemplo, clasificación arancelaria, ¿no? Un tiempo, un grupo de agencia de aduana, todos los que traían estos proyectores multimedia, clasificaban la mercancía como proyectores utilizados exclusivamente con computadoras. Porque antes así era, ¿no? Solamente con computadoras. Entonces estaba grabado con 6% de valor. No, con 0% de valor. Con 0%. Entonces la aduana dijo, oye, no, estos nuevos proyectores ya no se usan exclusivamente con computadoras. Yo retiro la computadora, pongo mi USB y proyecto. Entonces ya no es de los tipos utilizados exclusivamente con computadoras. Entonces, y eso está grabado con 6% de valor. Entonces, verificó a todos los importadores que traen eso y los fiscalizó, ¿no? Y encontró que efectivamente mi mamá la clasificación de la mercancía, de todas las declaraciones, de todos esos años. Entonces, llegaron a la conclusión que hay tributos dejados de pagar, porque ha pagado con 0%, cuando debieron pagar con 6%. Hay multa por incorrecta clasificación para la agencia de aduana y los tributos que tiene que pagar el importador, ¿no? Y es un control posterior. Entonces, la aduana fiscaliza temas de clasificación, de valoración aduanera, de acogimiento a acuerdos comerciales, etc. Ver clasificación, claro, también. Claro, por ejemplo, puede ser un curso de información con el certificador de origen. Digo, oye, ¿esa es tu firma? ¿Ese certificado de origen es tu firma? Y te pueden decir, no es mi firma. Entonces, bingo, este certificado de origen es falso, por lo tanto, no debiste cogerte al TLC. ¿No? Y ya ha pasado. Inclusive la aduana en fiscalización ha encontrado facturas falsas. Como yo presenté una factura en exportación, la factura dice 50, el mismo modelo, ¿no? Está en China todo, tampoco no sabíamos qué cosa era, ¿no? Pero es la factura, en China, 50. Y con el mismo modelo de factura, declaró 25. Qué raro, ¿no? En exportación 50 y en importación 25. ¿Para qué? Para pagar menos tributo. Ese es un típico caso de separación de renta, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar porque nos vamos a quedar. Muy bien. En importación, yo necesito tener RUC. Para importar, la regla general es que tenga RUC, ¿no? Social y un código de dirección del importador. Pero hay personas que pueden importar sin el RUC, ¿no? Hay excepción acá, es la norma de tributos internos. ¿Quiénes son los obligados o quiénes son los no obligados a tener RUC? Por ejemplo, yo hago despacho de importación como máximo $1,000 y máximo 3 veces al año, no es necesario tener RUC, ¿no? 900, 3 veces al año, importo mercancías sin necesidad de tener RUC, ¿no? O una sola operación que no supere los $3,000 sin necesidad de tener RUC. También hacen importaciones, por ejemplo, los diplomáticos, ellos que paran viajando de un lugar a otro y no necesitan tener RUC para poder importar, ¿no? Ellos son los exceptuados de tener RUC. Pero la regla general es que tengas RUC, ¿no? Por ejemplo, ustedes
Ahora con la compra en internet estamos importando, ¿no? Claro, son importadores, y eso ingresa, si tú compras por eBay, por ejemplo, ¿no? eBay o el AliExpress, ¿no? Y ahora, bueno, está en huelga, no, nunca va a llegar tu cargamento, por favor, hay huelga y está terrible el Serpost. Hay mercancía que tenemos en el almacén que no sale, porque los Serpost no vienen a recoger la carga. Entonces, mucho cuidado. Si han comprado por Serpost o por AliExpress o eBay, ¿no? No va a llegar su carga, porque esa mercancía está ahí almacenada hasta que se levante la huelga. Esa mercancía, por ejemplo, llega, si tú compras por eBay y escoges la vía que sea por correo, ¿no? Correo de China o de Estados Unidos, eso va a llegar por Serpost. Y la modalidad como ingresa es por importa fácil, le llaman, ¿no? Serpost se encarga de todo el proceso aduanero. Si es menor a $200, está inafecto el pago de tributo. No pagas tributo, por eso que no llega a tu casa y no pagas ningún tributo. Cuando es menor a $200, está inafecto el pago de tributo. Si es superior a $200, sí, te van a llamar para que pagues los tributos que corresponden, ¿no? Igual, si tú compras por internet y traes la mercancía por DHL, por FedEx, por TNT, UPS, es otra modalidad, es ese envío de entrega rápida, ¿no? Ahí también no pagas tributos si no supera $200, ¿no? Es inafecto el pago de tributos. Sin embargo, en esos procesos, como son correos privados, como DHL, FedEx, a veces ellos te cobran un monto por gastos administrativos, que a veces ellos señalan que son gastos aduaneros, pero no son gastos administrativos, ¿no? Ahora, en la importación tenemos mercancía prohibida, aquella mercancía que no se puede importar. Por ejemplo, no puedo importar pisco, un aguardiente que con la denominación pisco, no puede importar, ¿no? Porque supuestamente el pisco es peruano, ¿cómo voy a importar pisco, no? Entonces es mercancía prohibida. Neumáticos usados, autos usados que superen el límite de 5 años, no pueden ingresar. Mercancía, por ejemplo, detonantes como por ejemplo rata blanca, mamarrata, ¿no? Guti, eso no, eso es mercancía prohibida, ¿no? Hay algunos artefactos pirotécnicos, que es mercancía restringida, que ingresa con la autorización de la SUCAME, ¿no? Ellos sí ingresan con la SUCAME, ¿no? Armamento y uso civil de mercancía restringida. Hay mercancías prohibidas, restringidas. No hay una lista, no hay una norma que diga, esta es la mercancía prohibida, esta es la mercancía restringida, no hay. ¿Por qué? Porque como eso depende de diferentes sectores, la aduana no puede juntar en una sola norma toda la lista de mercancía prohibida o restringida, porque sería un peligro, ¿no? Porque día a día se van emitiendo normas restringiendo o prohibiendo mercancía, inclusive por cuarentena, por ejemplo, ¿no? Por tiempo, por temporada. Entonces, pero mercancía prohibida es aquella que no puede ingresar. No, ahí ese es el trabajo de tu agencia de aduana, ¿ya? Y algunas agencias de aduana te cobran un extra por eso, ¿no? Porque inclusive si tú le das toda la información y con esa la aduana, con eso la agencia de aduana no puede determinar si es mercancía prohibida o tranquila, es un riesgo para la propia agencia de aduana. Porque si yo numero una DAN y no sé si esta mercancía es prohibida o restringida, y numero, y si después en el reconocimiento físico el aduanero encuentra que es mercancía restringida o prohibida, hay multa. Si es prohibida, multa por 3 UITs. Si es restringida, multa 1 UIT, ¿no? Entonces, el riesgo también para la agencia de aduana, por eso que la agencia de aduana se cuidan en destinar ese tipo de mercancía, ¿no? Prohibida no puede entrar, restringida sí puede entrar, pero con el documento autorizante, ¿no? SENASA, DIGEMIT, acá tenemos, por ejemplo, las principales autoridades, ¿no? SUCAME, DIGEMIT, SENASA, DIGEMIT, son los que... SUCAME, por ejemplo, armamento y uso civil, ¿no? Pero, por si acaso, no voy a traer una bazooka, ¿no? Eso no es armamento y uso civil, es material de guerra. Eso solamente puede traer los institutos armados. Granadas, ¿no? Granadas, hace poco me comentaron que por vía Serpost había traído un paquetito con 6 granadas. Y la aduana encontró, ¿no? 6 granadas. Y así está entrando muchas veces la mercancía. Lo que es material de guerra es mercancía prohibida. No podemos importar material de guerra. Eso solamente puede ingresar a través de los institutos armados. La Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, etc. Y también lo que es insumos, medicamentos, ¿no? SENASA, lo que es como semillas. DIGESA, lo que es todo lo que, por ejemplo, juguetes, DIGESA, ¿no?
Hace rato hablamos sobre la clasificación arancelaria. Dependiendo de cómo yo clasifico, será el tratamiento legal de la mercancía. Hubo un caso, ¿no?, legal, en el cual llegó una muestra de un horno de la Barbie, de la marca Barbie, ¿no? Entonces, y la agencia de aduana no quiso clasificar porque había dudas cómo se clasificaba esa mercancía. A nivel mundial, algunos países clasificaban esa mercancía como juguete. Y algunos países clasificaban como horno. Porque si tú ingresabas, colocabas la harina, pasaba el proceso y salía el caquito. Entonces, ¿cómo se clasifica una mercancía como esta? ¿Es horno o es juguete? Si es horno, pago menos tributos. O no, pago más tributos. Si es juguete, pago menos, pero es mercancía restringida. Entonces, imagínate, yo agencia de aduana me atrevo, ¿no? Para mí es horno, nada más que sale un rico lo que... Entonces, ¿qué hago? Numero la DAM, clasifico como horno, y mañana la aduana me dice, no, oye, ese es juguete. Entonces, hay multa por destinar mercancía restringida sin documento. Y al revés, clasifico como un juguete, y tú me dices, no, no es juguete, era horno, hay multa, en este caso hay tributo, dejo de pagar. Entonces, dependiendo de cómo yo clasifico, hay consecuencias jurídicas, ¿no?, sobre la mercancía. Lo que al final en este caso lo que se hizo es presentar a la aduana para que clasifique la aduana esa mercancía y dé una opinión oficial. Como la aduana tampoco no estaba de acuerdo, lo han propuesto a la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, para que dé su opinión sobre la clasificación de la mercancía. La OMA, como es el organismo mundial, quien elaboró la nomenclatura sobre el cual nos basamos la mayoría de países, entonces ellos dan su opinión sobre cómo se debe clasificar la mercancía y recomiendan, ¿no? Yo recomiendo que la mercancía se debe clasificar como juguete. Entonces el Perú, si bien es cierto, no es mandatorio la resolución de la OMA, sí le hacemos caso porque es el órgano que ha elaborado la nomenclatura en la cual nosotros nos basamos. Claro, ahí solamente era una muestra, no se inició no se trajo todo el lote de mercancía, ¿no? Además, nunca llegó la muestra, sino simplemente se pidió la clasificación con el catálogo. En caso de artefactos, solamente con el catálogo se puede. Entonces, en una importación aparecen varios actores, ¿no? Está el importador, el exportador, ¿no? El importador tiene que tener un despachador si la mercancía supera los $2.000, ¿no? Si es menor a $2.000, yo mismo puedo ser mi despachador, ¿no? Yo mismo hago el trámite aduanero. Tengo que pagar los tributos. Una vez que pago los tributos, sale el canal de control, verde, naranja o rojo. Rojo, revisión física. Naranja, solamente documentario. Y verde, no hay control ni documentario ni físico, ¿no? Sale el canal verde, es levante autorizado. En exportación solamente hay naranja y rojo. En IMPO tenemos 3 canales de control, ¿no? Una vez que revisan la carga y todo está ok, hay levante autorizado. Ese levante es la autorización de la aduana para disponer de la carga, ¿no? Pero a veces la aduana es el control ordinario. La aduana también tiene otras áreas que hacen labores de acción extraordinaria. Hay casos en el cual vas al almacén, quieres llevarte la carga y te dicen, no, un momentito, tu mercancía está inmovilizada. ¿Cómo es que inmovilizada si en el portal sale que le tengo levante autorizado? No, pues lo que pasa es que la aduana de control aduanero, de fiscalización, ha inmovilizado tu carga. Eso se llama control extraordinario. Inclusive tu mercancía con levante puede estar inmovilizada, ¿no? Y también otras entidades, ¿ah? Indecopi, por ejemplo. Si tú traes, por ejemplo, mercancía de marca Samsung, y el dueño el que tiene la licencia ha denunciado ese caso, Indecopi puede aplicar una medida de comiso. Después del levante se aplica el comiso, ¿no? Hasta que se levante, se corrija el tema de la marca, ¿no? Y otro tema también puede ser el de cobranza activa. Ustedes imagínense que le deben en la SUNAT, pero están haciendo importaciones, ¿no? Y digo, no, la aduana con SUNAT no se junta, pero es un solo organismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El ejecutivo activo verifica que cargan en el almacén, ¿no? Verifica, oye, esta empresa está trayendo carga y tiene deuda exigible, deuda del cual ya tú tienes que pagar. Ya no has reclamado, o has apelado, o has perdido el caso, y es deuda exigible. Y está en cobranza efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la aduana? Aplica una medida cautelar de depósito sin extracción. Entonces, ya estás listo para llevarte la carga, pero un momentito, tu mercancía está con medida cautelar de depósito sin extracción. O págame, o te remato tu bien, ¿no? También pasa esto dentro del proceso aduanero.
Muy bien, este es el régimen de importación al consumo, ¿no? Vamos a apurarnos. Este es el régimen, el segundo régimen es reimportación en el mismo estado, ¿no? Nos hemos demorado en importación porque toda la mecánica de la ley de aduana está básicamente vinculada con importación, ¿no? Pero tenemos otros regímenes, reimportación en el mismo estado. En el caso de reimportación en el mismo estado, es un régimen de ingreso, igual que la importación al consumo, pero ingresa sin el pago de tributos correspondientes a la importación. Un régimen de ingreso que no se paga tributos. Pero vamos a ver, este mecanismo llamado régimen de reimportación en el mismo estado, antes se le denominaba, antes de esa ley, se le denominaba una exportación temporal y le llamaban la exportación frustrada. Es decir, yo exporté mercancía, creí hacer el negocio en mi vida, ¿no? Todos brindamos mi primera exportación, todos felices, llega la carga a destino y dijo, no, tu mercancía no me convence, no te voy a comprar. Me veo en una encrucijada porque mi mercancía está en el exterior, o puedo revender a otro, o puedo retornar la mercancía. Exporto definitivamente la mercancía, se frustró la operación y retorno la mercancía. Entonces la norma ha previsto un tratamiento legal para la mercancía que va a retornar. Si tú has exportado definitivamente y vas a retornar la mercancía, no te voy a castigar más de lo que ya estás de mal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No vas a pagar tributo cuando retorna la mercancía. Entonces, exporto la mercancía, vuelve la mercancía, retorna la mercancía, entonces ingresa sin pagar tributo. Pero siempre cuando cumplas ciertas obligaciones. Por ejemplo, que tu mercancía haya salido con exportación definitiva, ¿no? Que retorne en un plazo máximo de un año. Tiene que retornar en un plazo de un año. Tiene que retornar sin transformación alguna. No es que tu mercancía ha salido para que se transforme y vuelva, no. Sale y vuelve en el mismo estado, salvo el normal paso del tiempo, ¿no? Y por si acaso, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Por ejemplo, yo exporté, ¿no? Y me acogía el drawback, ¿no? Felices de la vida, exporté, pues pedí a la aduana que me dieron el drawback, me gasté la plata, y después me dice, oye, me llaman por teléfono, no, tu mercancía no ha sido comprada. Y me cae tengo que retornar la mercancía, y la norma me dice, oye, como no estás pagando tributos, ahora también, oye, devuélveme el drawback que te he dado, porque no es doble beneficio, ¿no? No pagas tributo y encima te he dado el drawback, no, entonces no, tienes que devolverme el beneficio producto de la exportación. Saldo por exportador, todos los beneficios producto de la exportación, ¿no? Entonces ya tú tendrás que analizarlo, ¿no? O me conviene o no me conviene retornar la mercancía, ¿no? Entonces, en el plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de término del embarque. Tiene que numerarse la importación dentro del plazo de 12 meses de haberse embarcado la carga, ¿no? Tiene que retornar. Entonces, para aplicar este régimen, la mercancía debió haber salido con exportación definitiva. Las mercancías no deben ser sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación. Pierden los beneficios producto de la exportación. Plazo, 12 meses. También un requisito más es que la mercancía, en este caso, cuando retorna es rojo obligatorio, rojo por ley, ¿no? O sea, hay que ver que no se ha transformado, ¿no? Rojo por ley, ¿no? Y solo procede con despacho excepcional. Solo procede despacho excepcional para este caso, ¿ya? Llega la carga, recién puedo numerar. No puede ser despacho anticipado, nada. Es solamente despacho excepcional. Entonces, este es el régimen de reimportación en el mismo estado. El régimen en el cual ingresa mercancías sin el pago de tributo. Siempre y cuando haya salido con qué régimen, exportación definitiva. Y vuelva sin modificación alguna, ¿no? En el plazo máximo de un año al reconocimiento físico obligatorio y devuelvo el beneficio producto de la exportación. Otro régimen de importación, el tercer régimen de importación es admisión temporal para exportación en el mismo estado, ¿no? Este régimen anteriormente se llamaba importación temporal, ¿no? Es un régimen en el cual ingresan mercancías con la suspensión del pago de tributo. Ingresan mercancía, ciertas mercancías, no todas las mercancías, hay una lista aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas que mercancías se puedan coger, básicamente material productivo, maquinaria, etcétera. Ingresan estas mercancías para ser usadas en un fin determinado, en un lugar determinado, uso de la mercancía
y tiene que retornarse en el mismo estado en un plazo determinado. Traigo una maquinaria, dice, oye, comprar una maquinaria ¿para qué? Si solamente lo voy a usar un año. Entonces en el exterior hay una empresa que alquila tu maquinaria, o por leasing, no sé, ¿no? Traigo la maquinaria, uso para los fines que quiero la maquinaria, termino lo que tengo que hacer y sale la mercancía en el mismo estado, salvo el normal paso del tiempo por el uso de la mercancía. Para eso está, ¿no? Ingresa la mercancía, uso la mercancía y tiene que reportarse en el mismo estado. ¿Y cuál es el beneficio en este caso? Que ingresa con una suspensión del pago de tributo, no pago de tributo. Pero ¿cómo, profe? Entonces ingresa la carga y me puedo quedar. El Estado te pide una garantía, ¿no? Oye, está bien, va a entrar, me das una garantía, sale la mercancía, te devuelvo tu garantía y todos felices, ¿no? Ese régimen, ingresa mercancía y solamente tiene que ser mercancía aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay una lista de mercancías que se benefician de esta régimen. Y tienen que salir sin modificación alguna. Y tienes que señalar dónde va a estar ubicada la mercancía y para qué fines. Si tú, por ejemplo, dices, esta maquinaria va a ir para la mina tal, en tal sitio. Entonces, por ahí se la ocurre, vamos a fiscalizar, ¿eh? Ahora vamos a ver la máquina donde dice que va a estar y no está. No, pasa que esta máquina terminé acá, se ha ido, hemos trasladado la mercancía a la otra mina. Ay, no me has avisado, multa, ¿no? Tienes que comunicarme si vas a trasladar la mercancía de un lugar a otro, porque al momento de que tú ingresas la carga, me presentas una declaración jurada señalando dónde va a estar y para qué. Entonces ingresa la mercancía, ¿no? Acá hay rojo obligatorio en este caso también para ver la mercancía que está ingresando y pues cuando sale también el rojo obligatorio para ver la que está saliendo. Hay una garantía, una carta fianza, póliza de caución, ¿no? Rojo obligatorio, la mercancía, una vez que está en el almacén, se ubica, tienes que señalar dónde va a estar ubicada la mercancía que está trayendo. En caso tú traigas mercancía, por ejemplo, producto de un convenio, un contrato con el Estado, el plazo en este caso es 18 meses para todo. Salvo que tú traigas mercancía como consecuencia de un convenio con un Estado, con el Estado. Voy a hacer un contrato con el Estado para hacer un hospital, que va a durar más o menos 5 años su proyecto. Entonces, como consecuencia de este contrato con el Estado, yo puedo traer maquinaria durante 5 años, dependiendo del contrato. Entonces no se aplica el plazo de 18 meses. No se aplica lo que señala el contrato con el Estado, ¿no? Las partes y accesorios, por ejemplo, si yo traigo una maquinaria y me olvidé de traer las partes y accesorios, pueden venir otra vez en un segundo despacho las partes y accesorios, siempre y cuando esté vigente el régimen, ¿no? Esté vigente el régimen. El plazo es de 18 meses, plazo máximo de 18 meses, puedo pedir un año, pero máximo 18 meses. Por lo general la aduana te da el plazo dependiendo el plazo de tu carta fianza. Si tu carta fianza es un año, ¿no? Y en caso de embalaje para exportación es 6 meses más, o sea, 24 meses para embalaje. ¿Y cuánto equivale la garantía? La garantía tiene que cubrir los derechos arancelarios, los demás tributos, recargos e intereses. Eso tiene que cubrir la garantía. Tu garantía cubre todos los derechos arancelarios, los tributos a la importación, IGB, IPM, los recargos si hubiese, derecho a entidad, derechos compensatorios, si hubiese. Todo eso cubre mi carta fianza y me van a devolver si al final llego a exportar la mercancía. Si al final yo pedí 18 meses y no he reexportado, se quedó la mercancía, la aduana va a ejecutarme la garantía. Y a ninguna empresa le conviene que te ejecuten tu garantía, ¿no? Es un castigo. Si no es cierto, no hay una sanción aduanera, sí puede ser que afecta que te ejecuten tu garantía, porque vas a ser mal visto en el sistema financiero, ¿no? Y te ejecutan la garantía y tu mercancía pasa a ser nacionalizada. Ya automáticamente tu mercancía ya está importada definitivamente, ¿no? Entonces la garantía cubre derechos arancelarios, derechos antidumping y derechos compensatorios. ¿Cómo se concluye el régimen? ¿Cómo se concluye? Lo ideal en este régimen es que se reexporte la mercancía. Salga la mercancía, se reexporte, eso es lo ideal, ¿no? Ingresa la carga, uso la mercancía y se reexporta, y todos felices.
se transporta y me devuelven la carta fianza. Pero también puede ser que la mercancía, llega la mercancía y es muy útil, o sea, ya no quiero sacarla. Entonces voy a la aduana, esta mercancía va a quedar 5 años, entonces ¿sabes qué? Voy a pagarte los tributos y la mercancía se va a quedar como nacionalizada. Y me devuelven la garantía. Voy, pago los tributos, con los intereses hasta la fecha del pago, y me devuelven mi garantía. ¿No? Y por si acaso, el valor en aduana va a ser siempre de la fecha de la numeración. Si el valor de la mercancía con ingreso valía 1000, después de 6 meses quiero pagar los tributos, el valor va a ser en base a lo que yo declaré. No importa si haya bajado o subido el valor después. ¿No? Porque nace la obligación tributaria cuando numero la división temporal. Y pues, imagínense que la mercancía llega, va a una mina, se está moviendo, llega una piedra, cae justo en la máquina, desapareció. Por destrucción, por caso fortuito fuerza mayor, también se concluye el régimen. Tiene que estar debidamente acreditado el caso fortuito fuerza mayor. O a solicitud de parte, oye, esta máquina ya, verdad que su vida útil es 1 año. Entonces, ¿qué hago la aduana? Quiero destruir esta máquina. Hay un notario público, dan fe de la destrucción, y se da por concluido el régimen y te devuelven la garantía. ¿No? Capaz ya es más oneroso devolverla, pero capaz ya es necesario destruir la mercancía. Con la constancia de destrucción se da por concluido el régimen. Si no haces ninguna de las tres, ni exportas, ni pagas, ni se destruye, al vencido el plazo, se da por nacionalizar la mercancía y te ejecutan la garantía. Entonces entra mercancía, el plazo máximo 18 meses, se utiliza la mercancía, se exporta, vencido el plazo, se da por nacionalizado automáticamente la mercancía y te ejecutan la garantía. En el reconocimiento físico se verifica que las mercancías sean las que están aprobadas en la lista del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Si, por ejemplo, yo traigo mercancía y no está en la lista, se le gaja la DAM, se anula la DAM porque le corresponde a otro régimen aduanero, ¿no? Básicamente son maquinarias, equipos, ¿no? Admisión temporal para exportación de mercancía. Y en cuanto a exportación, es más fácil, no es tan engorroso como la importación, no hay tributos a la exportación, ¿no? Tenemos 2 regímenes de exportación definitiva y exportación temporal para importación en el mismo estado. Exportación definitiva está regulado, vamos a ver en el artículo 60 y 61 de la ley de aduana. Y la exportación es la salida física de la mercancía del territorio aduanero, ¿no? Y la salida física de la mercancía del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. Esa es la exportación definitiva. Y no está afecto a pago de tributos. En el Perú no se paga tributo de la exportación. En otros países, por ejemplo en Argentina, sí se paga. Y se paga bastante en la exportación, por ejemplo, de granos, ¿no? En otros países, en el Perú también, en un tiempo se pagaba tributos a la exportación. Hoy en día no se paga tributos a la exportación, ¿no? El procedimiento para exportar es 2 momentos. Primer momento, número la DAM, código 40 le llaman, ¿no? Con datos provisionales. O sea, yo quiero exportar, llevo mi mercancía al depósito temporal. Una vez que la mercancía está en el depósito temporal, hay pesos, pesan la mercancía. Y con esos pesos, mi agencia aduana numera la DAM de exportación. Numera la DAM de exportación y en ese caso el almacén va a transmitir una información que se llama la recepción de la carga en el almacén. Transmite la recepción y me asignan en el canal de control, sea naranja o rojo. Si es naranja, se embarca la mercancía. Si es rojo, hay que reconocer físicamente la mercancía, verificar y se levante y sale la mercancía. Ese es el procedimiento operativo en el exportación, ¿no? Número, tengo 30 días para embarcar la mercancía. Número la DAM, tengo 30 días para que salga físicamente. Una vez que embarco la mercancía, tengo 30 días para regularizar la exportación. ¿Sí se entiende por regularizar? Transmitir, mi agencia aduana va a transmitir datos definitivos de algunos datos que no conocía al momento de numerar la provisional. Por ejemplo, cuando yo numero la provisional, la mercancía todavía no se embarca. No sé, por ejemplo, la fecha de embarque. No sé, por ejemplo, la cantidad exacta, el peso exacto de la mercancía que se va a embarcar. No sé la cantidad de bultos. Eso lo voy a conocer recién cuando se embarque la mercancía. Entonces, cuando se embarque la mercancía, tengo un plazo de 30 días para
regularizar, transmitir esa información que no conocía cuando numeré la provisional. Entonces, tengo una provisional, DAN 40, y después tengo una 41, que es la DAN definitiva. ¿No? Entonces, acá en la exportación definitiva no se paga tributos, plazo, 30 días, después del numerado tengo 30 días para embarcado tengo 30 días para regularizar. Si no regularizo, hay multa para dueño consignatario. ¿No? Hay mercancías que no se puede exportar, la momia juanita nunca se va a poder exportar, ¿no? Ese es patrimonio cultural. Puede salir, sí puede salir con un régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿no? Si la momia juanita quiere hacer unas operaciones, algo, es exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Si es solamente para exhibición, es exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿no? Acá en el artículo 63 habla del numeral 2 y 5 de la ley de impuesto a las ventas, a general a las ventas, habla de algunos supuestos que para la norma va a ser exportación, básicamente para temas de tributos internos. Por ejemplo, el rancho de nave, que es lo que se vende en el territorio nacional, pero para el avituallamiento de las naves, o por ejemplo, combustible para las aeronaves, esa venta se hace en el Perú. Y la ley de impuesto general a la venta dice que todas las ventas hechas en el Perú está afecto al pago de tributo, IGB. Pero como está ingresado como una exportación, no se paga IGB en la venta de combustible a aeronaves del exterior. ¿Por qué? Porque las normas consideran que es una exportación, ¿no? Eso básicamente para tributos internos, ¿no? Se ha agregado dos operaciones que realizándose dentro del territorio nacional se considera como si fuese una exportación para efectos tributarios. El valor que se declara en una exportación es el valor FOB de la mercancía, ¿no? ¿El FOB qué cosa es? Es el valor de la mercancía hasta colocar la mercancía a bordo del buque. Ese es el FOB, ¿no? Todos los costos sumados hasta colocar la mercancía a bordo del buque. Ese es el FOB. Por ejemplo, al FOB va costos aduaneros, transporte interno, costo de la mercancía, la fabricación de la mercancía. Todos esos costos es el FOB. Hacen el FOB, ¿no? El FOB es la sumatoria de todos los costos hasta colocar la mercancía a bordo del buque. Un equivalente en aéreo es el FCA, ¿no? El equivalente al FOB en aéreo es el FCA. Entonces lo que me dice la norma es que lo que yo debo declarar en una exportación es el valor FOB, ¿no? Si yo he negociado en otro Incoterm, por ejemplo, CIF, el CIF es costo, seguro y flete. Es un FOB más flete y seguro internacional. Si yo he negociado en este Incoterm, lo que me dice la norma es, por ejemplo, tú en la DAM declaras así, ¿no? FOB 1000, seguro 50, flete 10. Se va declarando en la DAM, ¿no? Si tú has negociado en un CIF, dentro de tu factura ya está el seguro y el flete. Y si hay una diferencia entre el seguro que está en tu factura, que dice 50, y en la póliza dice 60, la norma dice que se toma en cuenta lo que señala la póliza, más no el seguro facturado, ¿no? Entonces tengo una factura en CIF que dice 80 el FOB, 20 el seguro y 10 el flete, 110, el seguro facturado dice 20 y en la póliza dice 30, en la póliza, en el documento del seguro. Si dice 30 acá y en la factura dice 20, lo que la norma me dice toma en cuenta lo que dice el documento, lo que dice la póliza. Igual, si tu factura en CIF, flete dice 50 y en el documento de transporte dice 60, prima lo que dice el documento de transporte. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, al momento de declarar la DAM, vas a consignar el FOB deducido de tu factura, más el flete que dice el documento y no lo que dice la factura. Más el seguro que dice el documento y no lo que dice la factura, ¿no? Prima lo que dicen los documentos versus lo que dice la factura en cuanto a flete y seguro. Eso es. Puede haber embarques parciales, numero una DAM, sale un embarque, sale otro embarque en una misma DUA, ¿no? Dos contenedores en una DAM, el primer contenedor sale hoy, el segundo contenedor sale mañana, siempre y cuando el último contenedor esté dentro del plazo de 30 días de haberse numerado, ¿no? ¿Cómo se regulariza el régimen?
transmitiendo digitalizado los documentos que sustentan la exportación. ¿Qué documentos sustentan la exportación? La factura, el documento de transporte, eso sustenta la exportación, la DAM. Tengo que transmitir y transmito los datos definitivos, pesos y bultos. Si no has regularizado, la aduana va a dar por concluido el despacho en el plazo de 180 días. Pero ¿qué trae como consecuencia que no regularices? Que no puedas acogerte a los beneficios producto de la exportación. Por ejemplo, si no regularizas, no te puedes acoger al drawback. Tienes problemas con la regularización, algo ha pasado ahí, entonces no puedes beneficiarte del drawback. ¿No? Ya tenemos la 40, acá tenemos la 41 ya, la 41 regularizada. Es el mismo número, todo, pero ya con datos definitivos. En cuanto a los documentos que voy a utilizar, la DAM es la declaración aduanera de mercancías, la declaración simplificada de exportación, como igual que la importación, en exportación, pero en exportación es $5.000. O sea, si yo exporto mercancía menos de $5.000, yo mismo puedo hacer la exportación, sin necesidad de una agencia de aduana, ¿no? Lo que hago es, tengo mi carga, llevo por ejemplo a Talma, ¿no? Ingreso, perdón, antes de eso tengo que contratarme en línea aérea, ¿no? Y lamentablemente las líneas aéreas trabajan solamente con agencias de carga, ¿no? La gran mayoría. Entonces, lo que tengo que hacer es, si es por vía aérea, contratar mi agencia de carga. Entonces la agencia de carga va a ingresar mi carga al almacén, ¿no? Y entonces yo lleno mi simplificado, sin necesidad de una agencia de aduana. Si es menor a $5.000, ¿no? Aunque, si yo soy persona natural, también inclusive algunas líneas aéreas me aceptan sin agencia de carga, ¿no? Lo que pasa es que por tema de seguridad, las agencias de carga son agentes acreditados. Por tema de seguridad, algunas líneas aéreas solamente aceptan carga de agencia de carga, no de personas naturales, ¿no? Y también otro formato es el de declaración de exporta fácil. Eso lo hacen por SERPOS. Yo lleno mi DAM, el formulario dentro del sistema de la aduana, exporta fácil, imprimo, llevo mi carga a SERPOS y exporto la mercancía. También el límite es $5.000. Para estos dos formatos, o máximo $5.000. Para esto es mi límite, ¿no? Es obligatorio, si mi mercancía supera los $5.000, es obligatorio con una DAM, con una agencia de aduana. Tengo que tener una DAM, para exportar tengo que tener una DAM, el documento de exporte, la factura, la boleta de venta o declaración jurada del valor, si en caso no hay venta. Estoy donando al exterior, pues no hay venta, no hay declaración jurada del valor, ¿no? Una duda tiene que ser un exportador, un destinatario, un país de destino, una naturaleza de transacción, es decir, toda la DAM o es venta, o toda la venta o donación, pero no puede haber que una parte es venta, una parte es donación, es una sola naturaleza de transacción. Un término de entrega, un solo Incoterm, en todo la DAM, una moneda, un lugar de entrega, un depósito temporal, toda mercancía va a Talma, o a Choín, o a aéreo, marítimo, todo va a Neptunia, etc. Un solo manifiesto de carga, si es un solo embarque. Si es parcial, debe haber dos manifiestos de carga, de salida. Así como hay manifiesto de carga de ingreso, que el transportista transmite el manifiesto antes de llegar a la nave. En exportación también hay manifiesto de carga de salida, pero después que se embarca la mercancía. En el caso del transportista, envía la información de todo lo que ha embarcado, ¿no? El manifiesto de carga de salida. Entonces, en exportación sucede lo siguiente, ¿no? Se enumera la DAM, pero para numerar, tengo que haber ingresado a la mercancía al depósito temporal. La mercancía ingresó al depósito temporal, se enumera la DAM, comunico al almacén que ya numeré, y el almacén tiene que comunicar a la aduana la recepción de la carga. Una vez que se comunica la recepción de la carga, el almacén comunica esto, sale canal en control naranja o rojo. Si sale naranja, todos felices, ya lista para que se embarque la mercancía. Ya solamente es un tema ya operativo del transporte. Si es rojo, tengo que esperar que venga la aduana y verifique mi mercancía, ¿no? A veces ahí es rápido, ¿no? Una vez que yo transmito la información, la aduana me rebota el canal, y ahí en el almacén se llena naranja, rojo, sin naranja, lista para embarcar, rojo se espera para el aforo. Y una vez que se embarca la mercancía, tengo 30 días para regularizar, transmitir los datos que faltan en la DAM provisional, ¿no? Entonces acá está, se transmite la DAM, el almacén
te transmite la recepción de la carga. Una vez que con eso se asigna el canal de control, naranja o rojo, se embarca la mercancía, tengo 30 días para regularizar. Exportación es un tema delicado, ¿no? Ahora con el tema de la droga y todo lo demás. Por ejemplo, todo lo que ingresa a exportación en nuestra almacén pasa por rayos X, ¿no? Y pese a eso todavía hay temas que no se verifican, ¿no? Las agencias de aduana tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan con exportaciones, porque si trabajan con comisionistas, no sabes quién es el que está exportando, ¿no? Y al final, si encuentran droga en destino, por ejemplo, todos los que han en la cadena van a ser investigados, ¿no? Hace poco hay un trabajador de nuestro almacén que va a ir a dar su manifestación porque él en una operación hace como 5 años firmó como recepcionando la carga, ¿no? Los almacenes solamente recepcionamos pesos y bultos, no damos celo con el contenido. A veces cuando están en la del televisor, ¿no? En las noticias, se encontró droga en el almacén tal. Todos los almacenes pasa eso, ¿no? ¿Por qué nosotros recibimos mercancía en pesos y bultos, ¿no? Ahí el que ingresa la carga es la agencia de carga, la agencia de aduana y el dueño del exportador, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahí no vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Creo que hemos estado a la justa que hemos llegado, ¿eh? Nunca he visto tan exacto, siempre me pasa, pero hoy día han sido exacto. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Duda o formulación? Están apurados hoy, ¿eh? Entonces, hemos hablado de regímenes de importación y regímenes de exportación. Hay un régimen que falta acá, que es exportación temporal para importación en el mismo estado, ¿no? A ver, el régimen de exportación temporal para importación en el mismo estado es el símil de importación temporal para exportación en el mismo estado. Si yo, por ejemplo, quiero sacar mercancía para una exhibición en el exterior, ¿no? Una exhibición, una muestra, entonces, ¿qué hago? Saco mercancía para exportación y para retornar en el mismo estado. Plazo máximo, 1 año. Y va a retornar, tiene que retornar en el plazo de 1 año, sin modificación alguna. Y cuando va a retornar, va a revisarse físicamente para ver si no ha sido modificado. Y cuando va a retornar, no paga tributo. Porque está retornando en el mismo estado. Ahora, si yo numero una DAM, sale la carga, y alguien me quiere comprar la carga en el exterior, yo puedo numerar una exportación definitiva y dar por exportada la mercancía. Si no vuelve en el plazo de 1 año, también se da por exportada definitivamente la mercancía. Siempre y cuando sea mercancía que se puede exportar. Porque si sale la misma Juanita con exportación temporal para importación en el estado, nunca se va a quedar. Tiene que volver porque es mercancía que no se puede exportar definitivamente. Claro, si yo voy a una feria, ¿no? Y alguien me dice, oye, quiero comprar. No, está en feria nada más. No, 1 millón. Ahí te venden. ¿Qué hago? Número una DAM de exportación definitiva y se da por exportada al mercado. ¿No? Ese es el régimen de exportación temporal para importación en el estado, el plazo máximo de 1 año. Muy bien, como jóvenes o señores, vamos a dar por concluido este curso.